Macuali Shiwara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Buenas noches. Yo, Walitzino, ¿qué tal, abuelita? Andreatzi, Buenas Oliviatzi. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí estamos. Yo ya estoy a punto de llegar a casita. Ah, Ando muy aquí bien. manejando, pero les voy escuchando y ya. Llegando me incorporo. La Socamati. Quema con mucho cuidado, abuelita, y entonces no se preocupe. Pues vamos a empezar a recapitular en lo que pues llegan las demás compañeras. Hoy vamos a hablar de, pues bueno, un tema que es interesante, bueno, depende de la perspectiva que tenga cada persona, cada individuo. Y pues bueno, voy a compartirles la pantalla. ¿Qué tal, Mayratzin? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues bueno, vamos a empezar nuevamente con esta gráfica, con esta línea del tiempo que vimos al comienzo de nuestras clases. Vamos a recapitular un poco, todo encaminado pues a la fecha gregoriana del día de hoy, que en muchos países pues representa el luto, para otros países representa un momento histórico. Por ejemplo, hoy para España es un día de fiesta completamente y para toda Europa también es un día de fiesta, de festejo. Incluso hasta en las escuelas nos enseñan que se llama el Día de la Raza, incluso así es como nos enseñan que se llama. Y pues bueno, habíamos visto aquí en el Anáhuac, hemos tenido una historia que se puede remontar fácilmente a unos 30,000, 40,000 años antes de la era actual. Como un punto de referencia, podríamos decir, pues no la invención, pero sí, digamos, el descubrimiento, bueno, tampoco el descubrimiento, pero sí, digamos, la que se aprendió a hacer el fuego. Hubo una época en la cual los abuelos no tenían el control ni el conocimiento del fuego, por llamarlo de alguna manera. El fuego era un hecho trascendental del cual solamente se podía apreciar, ver, percibir cuando caía por un trueno o por algún incendio forestal, haciendo del fuego un hecho pues muy importante, muy sagrado. Pero la tradición nos cuenta una Sasanili, Macuali Shiguala, Eduardo, nos cuenta una Sasanili, Quijtosneki, eh, cuento, fábula, adivinanza, mmm, narración, narrativa, y que nos habla de justamente que este periodo, esta época en la cual no existió el fuego o no existía la forma de saber hacer el fuego, fue una época muy larga, muy oscura, por llamarlo así, ya que el desconocimiento o el no uso del fuego implicaba pues comer crudo, por ejemplo, no poder transformar los alimentos, padecer frío en las noches o en las épocas de invierno, entre muchas otras cosas más que puedan imaginar. ¿Qué no haríamos sin el fuego? ¿Qué pasaba sin el fuego? Y esa época duró miles, tal vez millones de años. Es relativamente nuevo esta apropiación del fuego. Y la tradición nos cuenta que habiendo visto a los humanos padeciendo todas estas penumbras, el tlacuachito, el tlacuache, ese marsupial originario del continente, pues apiadándose de los seres humanos, decide bajar al centro del planeta, al núcleo del planeta en donde se encuentra Huehueteo,
Allí Huehueteo tiene su fogón en su cabeza, tiene, pues sí, su fogón todo el tiempo prendido, es el núcleo de la Tierra. Y Huehueteo, pues siempre ha sido muy receloso con su fuego, porque cada vez que una persona, un individuo o alguna entidad pues bajaba a acercarse con Huehueteot, nunca era para preguntarle a Huehueteot cómo estás, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Se te ofrece algo? ¿Cómo te va aquí solo? Porque Huehueteot yace solo en el centro, en el núcleo de la tierra. Siempre era para pedirle o para tratar de arrebatarle el fuego. Por esa razón, Huehueteot es o era muy celoso con su fuego. El tlacuachito va, baja, se acerca con Huehueteot y Huehueteo receloso dice que qué quieres, qué buscas, qué estás buscando aquí, ¿quieres mi fuego? ¿Eso es lo que quieres? A lo que Tlacuachito le responde, pues que solamente quería calentarse, solamente quería un poquito de calor porque tenía frío. A lo que Huehueteo pues dice, está bien, pero como queriendo, no queriendo, mirándolo, pues lo estaba vigilando. El tlacuachito pues simplemente se acostó, se echó ahí muy cerca de Huehueteo y como con los ojos cerrados, entre los ojos abiertos, veía y lo observaba hasta que se dio o se percató que Huehueteo pues de un momento a otro quedó dormido, se puso a descansar también de su labor de estar haciendo arder este fogón que aquí tenemos, vean su tlecuili que tiene en su cabeza. Eh, y el tlacuache poquito a poco comenzó a desplazar su colita, comenzó a desplazar su colita para acercarla poquito a poco al fuego, hasta que de un momento a otro la colita del tlacuache llegó al fuego. Una vez que la colita del tlacuache comenzó a arder, comenzó a tener pues esta llamarada, esta flama, este tlacuachito sale corriendo muy rápido de regreso al Tlalticpac, de regreso a la superficie. Y entonces, pues corriendo fue llevando este fuego sagrado, lo fue portando. Y una vez que llegó de vuelta a la superficie, de vuelta al Tlalticpac, eh, le muestra a los seres humanos, les entrega a los seres humanos el fuego. Con esto se comienza hace mucho tiempo, pues esta relación existente entre los seres humanos y el tlacuache que hicieron un acuerdo, hicieron pues un trato, vamos a llamarlo así, de paz y de buenaventura. Así entonces los seres humanos comenzaron a transformar los alimentos, aprendieron a usar el fuego, comenzaron una revolución, esto le podemos llamar totalmente una revolución, dejaron de temerle a la noche porque no sabían si iban a salir el sol al siguiente día, dejaron de temerle al frío, dejaron de comer crudo y hay incluso teorías que mencionan que gracias a dejar de comer crudo hubo también un desarrollo en lo que es el cerebro de los seres humanos. Entonces, como tal, es una revolución lo que ocurrió con ese fueguito. Así entonces comienza este periodo que algunos científicos le llaman pues el periodo lítico, este periodo donde comienzan a hacerse las cacerías, las grandes cacerías, comienzan a formarse estos primeros grupos que siempre nos muestran como grupos tribales, que siempre nos muestran con pieles de animales, con taparrabos, con lanzas. Nos dicen que son épocas arcaicas, pero quizás no haya sido así, tal vez fue un periodo de más esplendor del que podemos imaginar. No lo sabemos en realidad. El punto es que comienza esta revolución y con ello comienza a haber estos conocimientos que ahora pues estamos tratando de adquirir, tratando de aprender. Seguro esas personas en el lítico aprendieron ya de los rumbos, gracias a poder transformar los alimentos, también pudieron comenzar a conservarlos y ello les permitió tener más tiempo para la contemplación,
Ahí tal vez se formó una Toltecayot, una incipiente Toltecayot, hasta que cerca del periodo del 7500, entre el 15000 antes de Cristo y 7500 antes de Cristo, comienza a haber una revolución agrícola, ya que ya no era necesario ir siguiendo a los animales en sus migraciones para obtener carne, y tampoco ir huyendo del invierno, sino que encontraron lugares en donde comenzaron a asentarse. Así se origina la agricultura, no solo en el Anáhuac, sino en las civilizaciones originarias del planeta, las cuales pues hasta ahora entendemos como China, Egipto, la India, Mesopotamia o el Medio Oriente, el Anáhuac y el Taiwán Tinsuyo. Comienza esta revolución agrícola y junto con ellas pues comienza ya un desarrollo más estructurado, tanto del desarrollo urbano, de la traza urbana, de la ingeniería, de la arquitectura, pero también de la agricultura y también de lo que puede ser la astronomía y muchísimas otras ciencias que permitieron el desarrollo de estas primeras ciudades o primeros asentamientos. Estos primeros asentamientos, pues, quedan muy pocos vestigios de ellos. El más representativo es el que está localizado en Tabasco o en el Tapscún, su nombre original, llamado La Venta, representado por los Olmecas, a los cuales ya habíamos visto, habíamos hablado de ellos, no como un principio. En la educación nos enseñan que es el origen casi casi de lo que se llama como Mesoamérica o de la Náhuac. No obstante, hay que entenderlo como el final de este periodo arcaico lítico que duró más de 30.000 años. Ellos son los que lograron sintetizar, por decirlo de alguna manera, todos estos saberes, todas estas experiencias acumuladas por miles de años. Y con ello, pues se dio paso a lo que le podemos llamar el siglo de esplendor, o al milenio más bien propiamente un milenio de esplendor de aquí, de la náhuac, que va aproximadamente del año 100 antes de la era actual, de la era moderna, aproximadamente al 850, al 900 más o menos, después de la era cristiana, al cual se le conoce como el periodo clásico, en donde tuvieron pues su mayor desarrollo, o también le podemos llamar clímax cultural, pues las naciones aquí existentes, de entre las cuales Teotihuacán es la más representativa de todas ellas, es la que alcanzó uno de los mayores altos grados de calidad de vida, de desarrollo civilizatorio. Es en esta época donde la civilización de la náhuac alcanza sus más altos grados o estadios de desarrollo consciente. Pero ocurrió algo, habíamos hablado que aproximadamente en el 850 al año 900, en una sola generación, estos grandes Teocalli, como Teotihuacán, como Dani Baché, que es Monte Albán, como también lo pudo ser el Tajín, también como lo pudo ser Chichen Itzá, son quemados, son ocultados en tierra, son destruidos, son tapados. Y esta gente de conocimiento que había heredado todos estos saberes, parte. Bueno, no sabemos si partió, no sabemos si se los llevaron, no sabemos si se fueron al intraterreno. El punto es que desaparecieron, dejando en la orfandad, por decirlo de alguna manera, a las personas que aquí se quedaron, que no fueron ni los más adeptos, ni los más preparados, ni los que tenían el mayor conocimiento. Al respecto, podemos hacer una analogía que supongamos todo este Anáhuac era una escuela primaria, funcionando con sus profesores, con sus directivos, con sus conserjes, con todos, sin ningún problema, y de un día a otro, todos ellos se van, dejando a los estudiantes de primero a sexto de primaria solos en la primaria. Ya imaginarán ustedes qué ocurriría en ese escenario. Pues algo así ocurrió aquí. Es importante entender este periodo porque si no entendemos este suceso,
no vamos a poder darle explicación al por qué hubo después una invasión continental, aparentemente y entre comillas tan sencilla, pero ya vamos a ver que eso no es necesario. Así entonces, a partir del año 900, más o menos aproximadamente, al 1521, se dio un periodo en la cual comenzaron a haber, pues entre comillas, imperios. Aquí nunca hubo imperios. Lo que sí hubo es que fueron ciudades-estado de carácter teocrático que comenzaron a tener su propia interpretación de los saberes aquí existentes en la época clásica. Y entonces unos decían, no, es que mi versión de la toltequidad es mejor que la tuya. No, que la mía es mejor que la tuya. Así, pues vamos a comprobarlo. ¿Y cómo se hizo esa comprobación? A través de la guerra, pero de una guerra que ya no era de flor y canto. En la antigüedad, las guerras se dirimían con poesía, se dirimían con danzas, se dirimían con cuentas matemáticas. Ahora ya no, se dirimían directamente con la fuerza física a través de las armas, que estas armas fueron las mismas desde la edad lítica, desde la edad antigua hasta 1521, que son el chimali, el macuahuitl, las tepostopili o lanzas, los tecpad o cuchillos de obsidiana, eh, los temalacat o ondas, o el atlat, que es una especie de arco ballesta que, no, que se impulsa con el brazo. Esas mismas armas se mantuvieron a lo largo de todo este periodo porque para nuestra civilización el desarrollo armamentístico nunca fue una prioridad como sí lo fue para las civilizaciones afroeuropeas, afroeuroasiáticas, vamos a llamarlas así, en donde el asunto de guerra no tenía nada que ver con algo sagrado, no tenía nada que ver con dirimir conflictos, sino más bien con una apropiación de los recursos de, pues, de los vecinos o de las ciudades-estado que tuvieran menor capacidad armamentística. Esa es una de las principales cualidades que tenemos que tener en cuenta. Si nuestros abuelos se hubiesen dedicado a la guerra con ese propósito, quizás ya habrían tenido tanques, misiles, todo ese tipo de herramientas, pero toda la inventiva se virtió para el desarrollo humano. Eso es la Toltecayo. Muy bien, eso es lo que habíamos venido hablando, hemos venido hablando un poco de esto. Así entonces, pues bueno, vámonos a esta siguiente línea del tiempo que también habíamos visto para también eh, visualizar en dónde se localizan cada una de estas naciones. Habíamos platicado también que existen muchas otras más, pero vamos a mencionar a las más representativas en función de que son de las que más vestigios han encontrado. Y entonces la academia científica divide en 3 periodos, hay quienes ocupan 4 periodos, para sistematizar este desarrollo de las naciones existentes en el Anáhuac. Tenemos entonces un periodo preclásico que va aproximadamente del año 2500 antes de la era cristiana hasta el año más o menos 100 o 200 antes de la era cristiana, el cual es mayormente representado por la nación Olmeca. Olmeca, recordemos, viene de la palabra Oli. Hay quienes dicen que viene de la palabra Uli, que puede ser hule o movimiento, y la palabra mecat, mecate. Un ulmecat podría ser los del mecate de hule, un olmeca podría ser de los del mecate en movimiento. En todo caso, hace referencia a un linaje que comenzó, por decirlo de alguna manera sencilla, con la sistematización del tiempo. Este mecate es el que nos une con estos antepasados, efectivamente. Entonces, el irnos vinculando con esta cultura, con nuestra cultura madre, implica vincularnos con este mecate en movimiento. También hay que recordar que decir Olmeca es desde la perspectiva nahua mexica. Nosotros no sabemos cómo se definían a ellos mismos los Olmeca, pero al respecto
La nación Mije, no sé si los conozcan o los hayan reconocido. Los Mije son aquellos que visten de verde y blanco. Esa es su indumentaria, tal vez por ahí los hayan visto. Los Mijes son los herederos directos de los Olmeca. Ellos dicen que son sus abuelos y sus descendientes. Entonces, por ahí si conocen a un Mije, estaría interesante preguntarles. Es una nación cerrada, algunas de nuestras naciones son cerradas, como los Ocuiltecos, por ejemplo, o los Matlatzinca. Ellos no es como que se presten mucho tanto a mezclarse con otros pueblos o a compartir su cultura. Otros sí son más abiertos, pero bueno, tenemos ese dato. Así entonces, los Olmeca o Ulmeca sistematizaron todos estos saberes de miles de años, por eso es un final de un periodo, y comenzaron pues su expansión, una expansión de conocimiento, un clímax también, y esta expansión llevó a que heredaran pues sus saberes, en este caso a los zapotecas, a los teotihuacanos y a los mayas, que comienzan su clímax cultural a partir más o menos del año 100 antes de la era cristiana hasta el año 900 más o menos aproximadamente. Estas son solo aproximaciones. El punto es que tanto zapotecas, teotihuacanos y mayas reciben todo este caudal de conocimiento olmeca, lo amplían, lo desarrollan y a su vez lo heredan a las siguientes naciones, como lo es el Tajín, que pertenece a los tutunacos o totonacos, que tienen su desarrollo a partir del año 500 después de nuestra era, también a los mixtecas, que tienen su desarrollo a partir del año 900, que a partir más o menos de esta época del 900, el año 1000 después de nuestra era, se le conoce como el periodo posclásico. El periodo clásico son estos 1000 años de esplendor, en donde Teotihuacán alcanza el más alto grado de desarrollo junto con los zapotecos y los mayas, pero no olvidemos que hay muchas otras naciones. Aquí solo lo estamos esquematizando como para irlos ubicando. Así entonces, después de que se van los grandes abuelos, se deciden conjuntar todas las naciones y decir, pues bueno, vamos a tratar de rescatar todo el conocimiento que nos queda y se funda lo que es la ciudad de Tula, allá en Hidalgo. Hubo muchas tulas, entonces esta Tula, también hay una Tula mitológica, pero también hay esta Tula histórica, que no duró más de 400 años, pero que se convirtió en un centro de aprendizaje, un centro irradiador de conocimientos. De hecho, los propios mexica en su peregrinación llegan con los toltecas y deciden pues nahualizarse con ellos. Ahí aprenden el náhuatl, allí aprenden la distribución de los rumbos, se civilizan con estos abuelos tolteca y a cambio de la educación que los toltecas le dieron a los abuelos mexica, los mexica les brindaban protección de las demás naciones, que recordemos que ya están en un periodo pues de guerras, de expansionismo. Así entonces los abuelos mexicas no tienen más allá, desde su salida de Aztlán, que fue en el año 1064 de nuestra era, hasta el 1521, aproximadamente menos de 500 años, y como una ciudad-estado en Tenochtitlan, no alcanzaron más allá de 198 años. Ellos fueron los últimos, por decirlo así, de este periodo precuautémico, y si los ponemos en comparación con las naciones como Teotihuacán, realmente su desarrollo fue muy, muy, muy minúsculo. Lo que sí se les puede acreditar es que lograron sistematizar y sintetizar en piedras todos los conocimientos existentes en el Anáhuac. Es entonces los mexicas aztecas que se logran eh, pues hegemonizar, vamos a llamarlo así, que logran concentrar el poder de manera relativa y que son aquellos que pues reciben pues esta invasión de la que vamos a hablar hoy día. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario antes de continuar con la siguiente parte. Esto ya lo habíamos platicado, pero bueno, es importante
tenerlo en mente, visualizarlo. Una pregunta. Entonces, los mexicas fue como la última pueblo, el último pueblo, ¿cómo dice? La última ciudad-estado. Quemacatzin, así es la última, son los más pequeños, de hecho incluso son los últimos que llegaron al Valle del Anáhuac. Cuando ellos llegaron aquí al lago de Texcoco, ya todo el lago estaba ocupado, todas las orillas del lago estaban ocupadas, son los últimos allegados efectivamente, son los más jóvenes, por eso también se les llama abuelos jóvenes. Entonces, la educación oficial nos dice que básicamente los mexicas son representativos de todo este pasado que ocurrió o todo este pasado histórico en el Anáhuac, pero vemos que no es cierto, ellos solamente son la última parte en un periodo de decadencia no civilizatoria, sino de decadencia cultural, en el sentido de que ya se había perdido pues toda esta sabiduría que realmente aquí se gestó. Si queremos entonces entender la grandeza de lo que aquí ocurrió, tenemos que remontarnos a esta época clásica con los zapotecas, teotihuacanos, mayas. Decir que todos los aquí existentes son como los mexicas es una falacia, es un error, ¿no? Ellos solamente son un pueblo de todos los que existieron. Pero es un mito el que se crea alrededor de los mexicas, como si hubiera sido el gran imperio, como si hubiera durado tanto tiempo, pero la verdad es que no, efectivamente. De hecho, en la educación actual, básicamente la historia comienza a partir de que los aztecas son invadidos por los españoles, básicamente, ¿no? Ahí comienza todo, negando todo este pasado tan increíble, tan maravilloso que aquí hubo y que aquí sigue habiendo, porque pues las enseñanzas que se gestaron en este momento histórico aún continúan. Entonces, pues es una invitación también para trascender esta idea de que los abuelos mexicas aztecas lo son todo, ¿no? Ellos solo son la última parte, son pues el contacto que tenemos más cercano, pero hay muchos otros referentes. Estas ideas que se gestan en torno al mito del azteca, en torno al mito de los sacrificios humanos, en torno a tantos mitos y tantos que nos enseñan, es para justificar lo que aquí ocurrió, lo que aquí aconteció. Y eso es a lo que vamos a ir ahora, que se conoce como colonización al respecto del día de hoy, que es uno de los retos que nosotros en la sociedad actual y principalmente las personas que estamos en el camino rojo, en el camino de la Mexicayo, tenemos que trascender y ayudar a trascender a las demás personas, porque es un fenómeno tan grande, tan amplio, tan extendido, que a veces no somos conscientes de hasta dónde permea en nuestra conciencia. Sí, abuelita. Oh, Meteo, a mí me gustaría saber si nos puedes compartir esas láminas. Las de las líneas del tiempo. Sí, Que Macatsin, sí, claro. Claso Kamati. Sí, por ahí les comparto esa. Bueno, también por aquí tengo otra eh, que nos habla sobre estas mismas líneas del tiempo, pero no solamente aquí en el Anáhuac, sino también en la parte sur, en donde hay una analogía muy parecida a lo que aquí ocurre, porque tenemos una cultura en lo que es el cono sur, como se le conoce a los chavines, que es la cultura originaria que ellos existieron, es equivalente a los olmecas para nosotros, pero para el sur. Y igualmente hubo una sucesión de conocimientos que se fueron heredando hasta los incas. Vean cómo a los incas es algo que ocurrió muy parecido con los mexicas aztecas. Los incas no construyeron las ciudades a donde fueron encontrados, sino que las encontraron y las ocuparon. Los incas también son la última parte de todo este desarrollo civilizatorio del Tahuantinsuyo. Pero bueno, de eso podremos hablar en futuras clases. Solo es importante que vean que también hay todo un horizonte cultural que también sucedió allá abajo. Y es importante mencionar que no es una civilización diferente a la de la náhuatl, sino que son dos versiones de una sola civilización adaptadas a su medio geográfico.
Incluso en la parte norte también tenemos un desarrollo, más allá de lo que hoy es Estados Unidos, sino en la parte norte, pegado a Canadá, también ocurrió todo un clímax cultural allá, con su propio desarrollo, sus propias lenguas, su propia escritura, efectivamente, y que también es una sucesión de saberes que se fueron perpetuando a través del tiempo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente a los aztecas solamente como una pequeña parte nomás. Pero bueno, sí, es muy amplio este tema. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo este pasado y por qué no nos los enseñan en las escuelas? Y pues bueno, vamos a partir de este principio. Nuestro continente tiene su propio nombre. América es una invención moderna para definirnos desde la otredad. En lengua náhuatl, el continente, toda la superficie continental que va de Alaska a Tierra de Fuego o la Patagonia se llama Ixachilán. Ixachilán quiere decir en lengua náhuatl la inmensidad. También lo he escuchado como Ixachitlan, Ixachilanca o Ixachilanco. Entonces, partiendo para entender estos fenómenos, es importante nombrarnos como nos hemos nombrado históricamente. Entonces, les invito también a, pues, dejar de llamarnos América, que América sea un país, pues está bien, ellos son americanos, nosotros somos isachilantecas, que macatzi. Y asimismo, tenemos el... Adriano, ¿Qué más, eh? Ajá. Ixachilan. Ixachilán. Ixachilan es la inmensidad, ¿has dicho? Se quema, es la inmensidad, quiere decir la inmensidad en español. Gracias. Ese es el nombre del territorio. El nombre de nuestro planeta es Semanáhuac. Así es como los abuelos nombraron al planeta. No es el planeta Tierra, en español es planeta Tierra, pero en lengua náhuatl es la totalidad rodeada de agua por los cuatro rumbos. Así se conoce. Aunque Semanáhuac también lo aplican para definir a la parte norte del continente. Pero los nahuatlactos, sabemos que Semanáhuac es como definimos a nuestro planeta. La totalidad rodeada de agua Quema por los cuatro rumbos. por los cuatro. Así entonces tenemos lo que es el Anáhuac. El Anáhuac es la parte norte del continente que va desde lo que hoy es Alaska hasta lo que se conoce como Nicaragua. Nicaragua es la hispanización de la palabra Nicanagua o hasta aquí el Anáhuac. Nicanagua, Nicaragua. Y de Nicaragua hacia el sur es lo que se le conoce como el Tahuantinsuyo. No sé mucho de las lenguas del sur, pero en la parte norte, Anáhuac es lo que está rodeado de agua. Y hasta donde tengo entendido, Tahuantinsuyo es algo así como el aro de fuego o el círculo de fuego, lo que nos habla de una dualidad agua-fuego en el continente, el Atlachinoli, el águila y el cóndor. Una pregunta. Entonces, el Anáhuac se puede decir que es el norte La parte norte. norte y el Tamantisinyugu Se los escribo. Es el sur, ¿verdad? Que Macatsin, así es. La parte sur o el cono sur, así es. Y el Anáhuac, la parte norte o la parte más ancha del continente. Tahuantinsuyo. Y así como nuestro continente tiene su nombre original, todos los pueblos, todas las islas, toda tierra ya tiene su propio nombre original. Aquí vamos a ver lo que se le conoce como el Mar Caribe o el Mar Caribe, actualmente le llaman Caribe, con los nombres originales de los pueblos aquí existentes.
Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la isla de República Dominicana y Haití, cuyo nombre original es Quiqueya, por ejemplo. Y en toda esta parte tienen todas sus naciones, eran pueblos totalmente diferentes. Por ejemplo, lo que es Puerto Rico es conocido como Borinquén, por eso a los puertorriqueños les dicen boricuas, porque el pueblo originario de ahí es el Borinquén. Cada isla tiene su propio nombre. Son muchísimos pueblos. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos Jamaica, que es el nombre original de Jamaica. Cuba, que en un momento me recuerdo de su nombre original, pero también Cuba es un remanente del nombre original del pueblo original. Solo es importante mencionarlos. Todos estos pueblos pues fueron desplazados, fueron exterminados. Y bueno, en un momento vamos a hablar de ellos, pero es importante saber sus nombres, de dónde vienen, y pues aquí los tenemos. Así entonces se hace lo que podemos llamar la invención de América. En 1492 llega un almirante genovés llamado Cristóforos Columbus al Taíno. El Taíno o los taínos es el nombre original de todo el conjunto civilizatorio ubicado en las islas del Caribe. Son los taínos, ellos son el pueblo originario. Y inmediatamente llegando, lo primero que hizo fue exterminar y esclavizar a las naciones del Caribe. Fue lo primero que hizo los aborígenes, los originarios de las islas, los reciben con alimentos, los reciben con ropas, porque los vieron pues muy apestosos, con hambre, recibiéndolos como actualmente cualquiera recibe a un invitado a su casa, y lo primero que hicieron fue comenzar a matar a los hombres, a apoderarse de las mujeres y comenzar este periodo. Inmediatamente fue lo que hice, no hubo ni plática ni nada, sino a pura espada y cruz. Eso es importante mencionar, no hubo negociaciones de nada, no querían comerciar con nada, eso de que querían comerciar con la India es todo una mentira, directamente al saqueo y al robo. De ahí y por esa razón es que tenemos el verbo colonizar, porque viene de Cristóbal Colón y su proceso de colonización. Exactamente. Vean cómo ahí se inventó este verbo. También la palabra, actualmente tenemos colonias, ¿no? Nosotros vivimos en colonias aquí en México, ¿no? Qué increíble que sigan utilizando ese concepto para designar unidades habitacionales. También otro verbo que inventaron ellos fue el verbo saquear, porque esos ladrones traían sacos consigo adentro de sus armaduras, y después de matar a los pueblos lo que hacían era sacar estos sacos y comenzar pues a robar, a tomar las piezas de oro, las piedras preciosas. De ahí el verbo saquear también se inventó en esa época. Y entonces pues aquí tenemos directamente algunas ilustraciones de la época, como siempre en las pinturas lo ponen como si estuviera haciéndole un favor. Vean aquí cómo lo ilustran, cómo los pueblos están sentados, sometidos, y los españoles siempre van a estar representados vestidos, vean, siempre van a estar con ropas, siempre van a estar con una cruz en lo alto, con banderas, con armas, ¿no? Porque siempre portaban armas, mientras la gente de aquí pues no tenía esa necesidad ni de cubrirse ni de tener armas. Y entonces se comienza a gestar este mito de que vienen a hacernos un favor, de que les hicieron un favor a nuestros abuelos que vivían pues en las sombras, ¿no? Como nos dicen, que vivían en el atraso, así nos lo mencionan. Y que eso justifica o comenzó a justificar todo lo que aquí hicieron, toda la barbarie que aquí cometieron. Es importante mencionar que también los españoles venían de un proceso de guerras continuas contra los árabes que estuvieron ocupando durante 700 años el territorio de España. Si nosotros aquí los abuelos lo tuvieron 300 años, ellos estuvieron durante 700 años
pues bajo el yugo de la bota islámica. Eso hizo que durante los últimos por lo menos 100 años de ocupación islámica, los españoles se volvieran, pues ahora sí que muy guerreros, porque a los jóvenes o se metían a la iglesia a convertirse en sacerdotes o se convertían en soldados para ir a la reconquista de España. Entonces, ese periodo, ese tiempo, pues de alguna manera los psicopatizó, ya que los hizo extremadamente belicosos en esta idea de recuperar España para el cristianismo. Aquí tenemos en esta imagen lo que son las rutas que hizo Cristóbal Colón en sus viajes de descubrimiento. Llega en 1492, en un día 12 de octubre, tal cual como hoy dicen, y a partir de ahí comenzó a hacer diferentes expediciones. En ninguna de ellas tocó el continente, solamente las islas que están en el Caribe, y es hasta más o menos 1511, 1512 que fallece. Es enjuiciado por todo lo que estaba haciendo, pero en ningún momento le quitaron o le dijeron que devolviera lo que había robado a los nativos. Fue enjuiciado y murió de anciano, pero él y sus dos hijos se dedicaron a mansalva a acabar con toda la población de estas islas del Caribe, comenzando a sustituirlas por población africana. Por esas razones que hay tanta influencia africana en esta zona, porque ellos fueron los que sustituyeron a la población que fue erradicada. Aquí tenemos un ejemplo que es importante mencionar, a Atuey. Atuey es el primer rebelde del continente, ya que fue inmolado. Él les cuestionó: oigan, a los españoles le decían, tú conviértete al cristianismo, porque si no te vas a ir al infierno. Y Atuey les respondió: Atuey no roba, Atuey no mata. Si los españoles se van a ir al cielo haciendo eso, yo no quiero estar en el cielo. Y que lo matan, que lo queman, justamente por decir eso, por decirles sus verdades. Pero fue un cacique que comenzó las primeras rebeliones y también es un cariba. Entonces es importante no olvidar los nombres de estas personas que cuestionaron este yugo, que cuestionaron y enfrentaron esta invasión. Atuey. Una pregunta, Atuay, ahorita que estaba yo viendo la imagen, ¿en dónde se encuentra esa, pues sí, esa escultura o no sé? Me parece que es en la isla de República Dominicana, así es. Gracias. Uh-huh. Si no debe de ser en alguna de las islas del Caribe, pero es un cariba, Atuey es un cariba. Después de esa primera inversión que tuvo Colón, comenzaron las siguientes invasiones sucedáneas, de entre las cuales, pues bueno, hubo varias. La primera de ellas fue la expedición de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, perdón, en 1511, que aquí pues se puede hablar de muchas cosas. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar ambos tuvieron un naufragio. Es esta línea naranja que tenemos aquí. Tuvieron un naufragio aquí en la península de Yucatán y ocurrió algo muy interesante, que pues ya sintiéndose abandonados, ellos ya estaban entrando en un territorio que nunca había sido ni visitado ni había sido explorado. Entonces ocurrió algo. Gonzalo Guerrero dice, bueno, yo no sé si vayan a venir a salvarme, yo no sé si van a venir a ayudarme, estoy único aquí, estoy solo, y decidió entonces, bueno, no decidió porque fue capturado como esclavo y como esclavo fue vendido a un cacique yucateco, pero en vez de rebelarse, en vez de ser alguien que no estuviese agradecido, se dio la oportunidad de aprender la cultura maya. Tanto así que se ganó grados, fue reconocido, fue un muy importante cacique, tanto que lo casaron con una princesa llamada Sacilja, ese es el nombre de la princesa con la que fue casado, y tuvo hijos incluso.
fue tan bien recibido y se adaptó también a la cultura que cuando llegaron los españoles en posteriores, pues ahora sí que invasiones, injerciones, Gonzalo Guerrero comenzó a decirles a los mayas que tenían que defenderse, que las personas que venían iban a venir a saquearlos, iban a venir a robarlos. Y le preguntaron que cómo es que sabía eso, y él respondió, porque yo antes pensaba como ellos, yo antes venía igual que ellos, pero ahora mi familia está aquí, mi corazón está aquí, y entonces hay que defendernos, hay que luchar, y los mayas decían, pues es que nosotros no somos guerreros, pero no importa, tenemos que defendernos. Y así fue como Gonzalo Guerrero comandó muchas rebeliones contra los mismos españoles y murió a manos de los españoles. Este se puede considerar como el primer padre del mestizaje. A nosotros nos enseñan que Cortés es el primero que tuvo los mestizos con la Malinche, ¿no? Incluso hasta así le llaman a Malinalitzin. Pero al mismo tiempo nos enseñan que fue una obra de violación, que fue una obra que surge a partir del robo, de tomar a esa mujer por la fuerza. En cambio, el ideal de Gonzalo Guerrero está basado en el amor, en la comprensión mutua. Y personalmente considero que nos da una idea más amplia de lo que es el mestizaje actualmente, o de lo que puede ser esta resignificación del mestizaje. Por otro lado, Jerónimo de Aguilar hizo todo lo contrario. Él siempre estuvo en contra de los mayas, por lo tanto siempre fue un exiliado, por lo tanto siempre fue maltratado, siempre estuvo esperando a que los españoles lo llegaran a salvar para él seguir robando, saqueando. Y pues así fue. En posteriores expediciones fue rescatado por Hernán Cortés y como aprendió maya, fue del primero que comenzó a fungir como intérprete. Así es. Después tenemos la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, que ellos fueron vencidos en lo que se conoce como el Potonchán, el Champotón, allá también en la península de Yucatán. Fueron expulsados, fueron derrotados por los mayas yucatecos. Y posteriormente llegó la expedición de Juan de Grijalva, que fue el primero que comenzó a adentrarse por el río que ahora se llama Grijalva. Y a partir de ahí, pues ya comenzó esta expedición. Siempre que los españoles intentaron entrar por la península de Yucatán, siempre fueron derrotados, siempre fueron vencidos, hasta que en posteriores injerciones, ya conociendo el terreno, los expedicionarios españoles vencen en la batalla del Potonchán a los mayas yucatecos y a partir de ahí comienzan a adentrarse por el Golfo de México y en este territorio ya no pudieron ser repelidos, ya entraron sin ningún problema. Y bueno, al respecto hay muchas hipótesis. Hay hipótesis que dicen que todos los pueblos que se mantuvieron con las enseñanzas de Quetzalcóatl son los que mayor resistencia dieron a los españoles, mientras que los pueblos que relegaron las enseñanzas de Quetzalcóatl son los que más fácil fueron derrotados por los españoles. Entre ellos tenemos a los mexicas que estaban divididos entre los mexicas que querían seguir con las enseñanzas de Quetzalcóatl y aquellos que habían decidido bajar a Quetzalcóatl del Teocalli y subir a Huitzilopochtli. Entonces ahí ya teníamos una decisión, pero esto lo entendemos ahora porque pues los mexicas son los últimos. Ellos ya no tenían esta idea tan clara de un Quetzalcóatl como los teotihuacanos o como los mayas que tuvieron esta continuidad. Vean la importancia, por eso es muy importante entender lo que pasó en el periodo clásico. De no haber sucedido eso, tal vez esta decisión nunca hubiera pasado. Y pues bueno, ya con las expediciones de Cortés, no olvidemos que el Malinche sale de Cuba en calidad de ilegal, nadie le dijo que podía ir a invadir otros pueblos. Él toma a la gente más avariciosa que le dice, pues vamos nosotros a hacer pues nuestra propia fortuna. Y al primer lugar que llegan es a Isla Mujeres, que Isla Mujeres se llama así porque era un lugar donde se encontraban puras sacerdotisas
pues, de los saberes femeninos. Ahí solo podía haber señoritas y mujeres dedicadas a todos estos conocimientos que ahora le podemos llamar conocimientos tlazolteo o conocimientos chalchutlicue. Y pues que iban a pensar, ¿no? O sea, estos personajes que no habían visto a mujeres en tanto tiempo, que habían estado conviviendo con puros hombres, se volvieron locos completamente y pues bueno, hicieron un desastre. Bueno, aquí tenemos un poco de la historia que ocurrió en ese periodo, en esa isla, que es una provincia de territorios mayas, ahora en lo que es Quintana Roo. Y pues bueno, todas estas actividades aquí se realizaban. Incluso aquí tenemos un monumento a esa mujer que vivían o a las mujeres que vivían en Isla Mujeres. Así entonces, en 1517 llega al territorio de Cap los navíos castellanos con, en búsqueda de agua y oro que habían salido de Cuba o de la isla cubana. Ah, Cubana es el nombre completo de Cuba, sí es cierto. El 8 de febrero. Aquí vamos a ver algunas otras imágenes de lo que es Isla Mujeres y de las ruinas de los teocalis que allí existían. Así entonces, pues vamos a ver lo que es la batalla del Potonchan. Ahora no lo vamos a platicar, pero se los comparto. Aquí en ¿Potonchan es lo mismo que champotón? que Macatzen, sí, abuelita, así es el mismo lugar, que también la Sasanili o la tradición oral nos cuenta que ahí es donde se originó la danza tolteca, atlanteca, chichimeca. Pero ya hablaremos de ella cuando lleguemos a la danza. Aquí se da esta primera batalla continental, en donde pues los Caxtilan salieron mal heridos, salieron capturados. Y aquí los españoles a esta pelea, a esta batalla le llaman la batalla de la mala pelea, porque perdieron. Es lo mismo que cuando decimos la noche de la victoria o de la noche triste, ¿no? ¿Para quién es triste? ¿Para quién es victoriosa? Entonces hay que sacarnos este velo. Bueno, no sé ustedes cómo se definan, si sean hijas de España, ¿no? Si para ustedes España sea la madre patria, porque hasta también nos enseñan que España es la madre patria. Eh, Personalmente la considero más una madrastra, ¿no? Malvada, pero bueno. Así entonces, pues bueno, se dan estas batallas. Aquí tenemos una ilustración de estas batallas del Potonchan, donde después ya hubo una derrota por parte de los mayas, fueron derrotados posteriormente. En 1519, que también es un año Seacat, el 1519 es un año Seacat, llega el Malinche. El Malinche le decían así a Cortés, no necesariamente porque se juntara con Malinatzin. La Malinche es ya una deformación posterior. Malinche es una forma de describir a una persona torcida, que dice una cosa y hace otra, que traiciona por las espaldas, que engaña, que roba, que saquea. Eso es un Malinche. Y le decían el Malinche justamente pues a Cortés. Por apestoso también. Aquí tenemos un mural que está en el Palacio de Gobierno, me parece que de Quintana Roo, si no mal recuerdo, así es, donde tenemos justamente que la llegada de los españoles, y es en esta batalla donde se entrega a Malinalitzin, que posteriormente sería conocida como la Malinche, y que también crea este mito del malinchismo, pero Malinalitzin no era cualquier persona. Ella fue una mujer posteca y como posteca tenía el dominio de diferentes idiomas, del náhuatl y del maya. Era una mujer educada y que por su razón de ser educada pudo aprender el español mucho más rápido de lo que Jerónimo de Aguilar pudo aprender el náhuatl. Por esa razón es que ella comenzó a fungir como intérprete y Jerónimo de Aguilar fue desplazado poco a poco. Al ser posteca, ella tenía el conocimiento de las rutas comerciales. Al ser posteca, sabía qué pueblos tenían qué recursos, qué pueblos estaban en guerra con qué pueblos, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus estados. Por eso el ser posteca era una actividad muy importante, más allá de solo ser comerciantes,
eran también un tipo de inteligencia o de espionaje, vamos a llamarlos de esa manera. También decir que es una traidora de la patria es demasiado, ya que los mexicas eran enemigos del pueblo de donde ella era originaria. Entonces, pues realmente a quién servía o contra quién estaba, eso lo podemos dialogar pues después o en otras entregas. Es complicado igualmente este tema, porque también la idea de México no existía, ¿no? Como lo conocemos ahora, la idea de un Estado-nación tampoco existía, era otro contexto. Entonces, pues aquí lo tenemos, la batalla del Potonchán, en donde se entregan a estas doncellas a los españoles, que son tomadas como esclavas, ¿no? Ellas eran una corte, era lo que ahora podemos llamar una corte, o también lo que se le puede llamar edecanes, por decirlo de alguna manera, y que pues bueno, ellos no pudieron interpretar de esa manera, no les dio su capacidad para asimilarlo tal cual. Efectivamente. Y pues bueno, posteriormente llegan a lo que es Chalchicueyacan. Chalchicueyacan es el nombre original de lo que hoy es Veracruz, que fue nombrado justamente por el Malinche como la Villa Rica de la Veracruz o de la Cruz Verdadera, en donde se funda la primera ciudad continental de carácter hispano, pero el nombre original de ese lugar es Chalchicueyacan, o el lugar que resguarda los chalchihuites o las piedras preciosas. Efectivamente, allí se hace aliado de los totonacas, principalmente de los totonacas de Quiahuistlán y de Zempoala. Y ahí pues son recibidos. Allí en Zempoala se hacen aliados justamente del que le llaman el cacique gordo. Ahora no recuerdo bien su nombre, tiene un nombre según el Tonalpohualli, pero es conocido como el cacique gordo, así es conocido, que fue quien le comenzó a dar recursos para que comenzara a hacer sus incursiones hacia el interior de lo que es ahora el territorio mexicano. Y pues allí ya tanto Malinalitzin como los zempoaltecas le comenzaron a alabar, ¿no? A provocar, vamos a decirle que le sabían qué fibras tocarle, qué fibras decirle para activar ahora sí que su codicia, ¿no? Les decía de las ciudades llenas de oro y que ellos eran malos y que son nuestros enemigos. Comenzó a haber un montón de alianzas para, pues ahora sí que acabar, para utilizarlos como una herramienta. De tal forma que hay abuelos que dicen que la incursión de los españoles al continente es como si se hubiera permitido entrar a un virus que permitiera o que propiciara la enfermedad para así propiciar también una cura o una transformación. Hay abuelos que dicen que también el permitir entrar a los españoles fue una forma de hacer un injerto a nuestra sociedad para que ésta se revitalizara y comenzara una sociedad diferente que, como ya hemos visto ahora, ya estaba en decadencia, en una decadencia civilizatoria. En 1519 llegan a Tlaxcala. Aquí es importante mencionar que existen dos versiones de Tlaxcala. Aquí tenemos primero que pues, nos dicen que los tlaxcaltecas son traicioneros, pero existieron ¿cómo decirlo? Dos versiones de Tlaxcala. Tenemos entonces que existió o existía un tlatoani en Tlaxcala llamado Xicotenca, Xicotecan el Grande. Xicotecan el Grande era un anciano, al parecer de más de 100 años, que pues recibió a los españoles, les dio su venia, les dio todo lo que ellos querían para ayudarlo pues ahora sí que en la destrucción de sus enemigos, los mexicas. Pero también hubo un Xicoteca del Joven, que es hijo del Xicoteca el Grande. Este Xicoteca el Joven, si bien sabía que los mexicas eran sus enemigos, él dijo, pero es que vean a estos recién llegados, ellos tienen otro color de piel,
tienen otro tipo de armas, hablan otro idioma, huelen diferente, buscan cosas diferentes. Los mexicas sí son nuestros enemigos, pero son como nosotros, hablan nuestro idioma, tienen nuestro color de piel. Por lo tanto, Xicoténcatl, el joven, decide, estando en Tlaxcala, tomar a sus guerreros, a sus mejores guerreros, e irse para apoyar a los mexicas en la guerra de invasión. No obstante, Xicoténcatl el Grande se entera de eso y le dice a Cortés los planes que tenía su hijo, traicionando a su hijo, a lo cual Cortés sale deteniendo a Xicoténcatl y lo matan a medio camino antes de llegar a Tenochtitlan. Efectivamente. Entonces vean todo lo que comenzó, todo lo que ocurrió. Era realmente una guerra civil lo que aquí se organizó. Por lo cual podemos ir deduciendo que la conquista no fue hecha por españoles, sino que fue hecha por los mismos nativos autóctonos de estas tierras, empleando a los españoles como armas, tal cual. Así es. Aquí rápidamente vamos a ver un poco de las fechas que ocurrieron o de los acontecimientos ocurridos en 1519 para irlos organizando rápidamente. Tenemos entonces que el 18 de febrero de ese año sale la expedición de Cuba, el 27 de febrero llegan a Cozumel, el 22 de marzo llegan al río Grijalva en Tapscún, o lo que hoy es conocido como Tabasco. El 25 de marzo se da la batalla de Centla en Tabasco, que también fue una batalla muy dura. El 15 de abril, Cortés recibe a Malinalitzin en Tabasco, y el 21 de abril llegan a la Villa Rica de la Veracruz, o lo que hoy también se llama San Juan de Ulúa, o como ya vimos, Chalchicueyacan. El 22 de abril se funda la Villa Rica de la Veracruz, dejando este nombre ancestral atrás de Chalchicueyacan. El 24 de abril comienzan a llegar los mensajeros de Moctezuma, ya que desde que tocan el continente, Moctecuzumatzin ya sabía de las intenciones de los españoles. Al respecto, ellos ya habían tenido un montón de presagios funestos, como que nacieran niños con dos cabezas, con dos cuerpos, como que truenos o rayos cayeran sobre Teocalli, el Teocalli de Huitzilopochtli, y este ardiera. Pero uno de los presagios funestos que recibió Moctezuma fue que uno de los pescadores que estaban allí en el lago encontró una garza. Esta garza tenía en sus ojos unos ojos más grandes de lo normal, y cuando vieron a esta garza, en sus ojos veían la destrucción de la ciudad. Esta garza se le entregó a Moctecuzumatzin, quien vio este presagio funesto, y posteriormente, después de haberlo visto, esta garza pues murió, y ese presagio ya no lo pudo ver nadie más que Moctecuzumatzin. Entre muchos otros, existieron varias circunstancias allí. A lo cual Moctezuma decide mandar a embajadores. En la antigüedad, esto me lo contó uno de mis maestros, menciona que no es que le hayan mandado regalos para decir que se fueran, sino que se tenía la costumbre de que como cuando llegara alguien que no hablara ni la lengua y no fuera conocido de ningún territorio, se tenía la costumbre de llevar regalos, como por ejemplo plumas o ropa o unos discos de oro, que más que regalos eran una forma de identificar el grado de sabiduría que las personas traían. Y por ejemplo, y si agarraba piedras preciosas, eran que venían de un pueblo que se dedicaba a la lapidaria. Y si agarraban las plumas, eran que venían de un pueblo que hacía el trabajo con plumas. Pero en este caso agarró unos discos de oro muy grandes, que hay quienes dicen que brillaban y vibraban y podían volar o como flotar, como que tenía una especie de tecnología antigravitacional. Por ahí también escuché eso. Y pues, ¿qué fue lo primero que agarraron? Pues los discos de oro, efectivamente. Y de ahí se dieron cuenta que lo que les interesaba era el oro, el oro, el oro. Del 15 al 25 de mayo se crea el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, y Cortés se nombra a sí mismo capitán general de Justicia Mayor. Del 1 al 3 de junio se da el viaje a Zempoala, donde se da la segunda fundación, ahora en Quiahuistlán. El 18 de junio, el regreso a Zempoala. Cortés recibe presentes joya, oro, plumas de Moctezuma, que no eran presentes, sino una forma de identificar el grado de sabiduría que tenían estas personas o el origen que ellos tenían.
El 1 de julio llega a Cuba la nave de Juan de Saucedo con noticias, es decir, ya empezaron a ver que Cortés estaba haciendo lo que quería. El 10 de julio se redactan las cartas memoriales e instrucciones o la carta de Cabildo, como para dar conocimiento de qué estaba pasando en estas tierras. El 26 de julio salen los procuradores de Cortés con cartas y presentes para Carlos V para decirle todo lo que estaba haciendo. Las cartas de relación de Hernán Cortés actualmente se siguen tomando todavía como una fuente fidedigna de lo que aquí pasó en el Anáhuac, incluso entre la academia. Pero pues bueno, eso está como para ponerse entre comillas. En julio se da la destrucción de las naves, hubo varias destrucciones de las naves, donde dijo, pues vamos por todo o nada. Del 16 de agosto salen hacia el interior de México, el 18 de agosto llegan a Jalapa, Xalapan, el 20 de agosto cruzan la montaña de Tejutla, Puerto Nombre de Dios, Seiconcan, Xocotlan, Caltamni y Sautla. Es decir, aquí ya comienzan a ser dirigidos al interior, tanto por zempoaltecas, y en su camino pues fue destruyendo ciudades aliadas de los mexica y generando o teniendo más aliados para pues su incursión al centro de México. Del 28 a 30 de agosto llegan a Iztacamachtitlan en Puebla. Del 1 al 10 de septiembre combaten con los tlaxcaltecas. En este caso, pues mencionamos que hubo tlaxcaltecas que sí los apoyaron, el Xiconteca del Grande, y tlaxcaltecas que los rechazaron, principalmente con Xicotenca del Joven. Del 18 al 23 de septiembre llegan a la cabecera de Tlaxcalan y Diego Velázquez asciende al Popocatépetl. Y bueno, el 11 de octubre salen de Tlaxcala y el 12 de octubre, vean otra vez, el 12 de octubre ya vean, de cuánto pasó de 1492 a 1519. Entonces vean cómo la invasión del continente de la Anáhuac no duró 2 años, ¿no? Como nos hacen creer, sino que hay una lucha que ha venido desde 1492 y el 12 de octubre llegan a Cholula. ¿Y pero qué pasó en Cholula? Cholula es algo así como una ciudad universitaria, vamos a imaginarlo de esa forma, pero que tenía una antigüedad de 3000 años de antigüedad. Esa era una ciudad sagrada que no tenía guerreros, solo tenía tlamacasques, teopisques, personas de altos conocimientos que resguardaban la sabiduría de Quetzalcóatl. Esa fue una ciudad que hizo Quetzalcóatl. Por lo tanto, ellos sabían perfectamente y se dieron cuenta que Cortés no era ningún Quetzalcóatl efectivamente. Lo descubrieron de un momento a otro, sabían que estaba engañando a todos los pueblos, pero alguien le informó a Cortés que no podía permitir que se descubriera este secreto de que pues en realidad él no era ningún Quetzalcóatl. Y entonces lo que hizo fue que de un momento a otro, después de 2 días de haber sido recibido, de haberle dado de comer, de haberlo hospedado en la ciudad sagrada donde no cualquiera podía entrar, decide convocar a las mujeres y a los niños y a todos los comienza a matar de un momento a otro para evitar que alguien vaya a decirles que efectivamente él no era ningún Quetzalcóatl. Y se da entonces la matanza de Cholula, que es una también de las más graves que ha habido en el continente. Fueron saqueadas las bibliotecas, toda la gente fue asesinada. No, fue algo, una de las peores cosas que ha llegado a ocurrir. Y pues esto era Cholula. Cholula era una ciudad sagrada, no tenía guerreros, por lo tanto no pudieron defenderse de nada, no tenían armas, nada, nada. Era una población completamente desarmada, de estudiantes, de gente de sabiduría. Y de un momento a otro fueron asesinados para no salir, para que no saliera esta noticia de que efectivamente Cortés no era ningún Quetzalcóatl y que le dieran fin a ello, efectivamente. Y pues aquí tenemos algunas imágenes de Chololán. Actualmente todavía podemos visitar ese teocalli que fue hecho por el gigante Xelwa también. Hubo una participación de un Quinametzin y de Quetzalcóatl.
No sé si hasta aquí tengan algún momento, porque a partir de este momento comienza a haber una, pues una constante que va a haber hasta nuestra actualidad. Comenzó en Potonchán. Ajá, Pregunta, sí. ¿Qué más? has dicho que esta ciudad la crea Quetzalcóatl y has dicho otro nombre ahorita, se me fue muy rápido. Shelwa. Gracias. Es un gigante, efectivamente. Un Kinametsin, así se le conoce también a la gente gigante que aquí existió. A partir de este punto es un punto muy importante histórico, porque para ese entonces el propio Cortés se había nombrado como una autoridad a sí mismo, como una forma de detentar el poder, hizo uso de las armas para someter a un pueblo que estaba, pues ahora sí que luchando por su verdad histórica. Comenzó en Cholula, luego pasó en la matanza del Templo Mayor, pero después siguió pasando a lo largo de la colonia. Esta injerencia del poder político armado contra el pueblo va a ser una constante que se va a repetir. Pasó también en Tlatelolco en el 68, pasó también en Acteal, también ahí ocurrió, y también pasó en Ayotzinapa, o sea, que no nos extrañe que de aquí ya se está gestando una cultura de gobierno mexicano que actualmente rige todavía las estructuras de gobierno. Cuando el pueblo se sale de control, entre comillas, y empieza a exigir sus derechos, no queda de otra más que utilizar este poder armamentístico, esta diferencia armamentística que somete a los pueblos originarios que están luchando por sus propias reivindicaciones. Y eso continúa en la actualidad. Entonces, vean cómo existe una línea perfectamente bien identificable desde Cholula hasta Ayotzinapa, efectivamente. Aquí un Poposhkomit chololteca, pinturas chololtecas, vean, efectivamente. Y aquí tenemos justamente en lo que se le conoce como el lienzo de Tlaxcala, lo que es este asesinato, esta matanza. Vean cómo nos ponen aquí a Malintzin, quien le dijo a Cortés, hasta donde tengo entendido, que los chololtecas se habían dado cuenta de que él no era ningún Quetzalcóatl y que por cualquier medio tenía que impedir que esa noticia saliera de Cholula para los mexicas. Si no, iba a ser algo pues mal para este proceso de invasión. Y aquí tenemos el Teocalli de Cholula. Ah, no, eso es un episodio nefasto, efectivamente. Así entonces, del 16 al 18 de octubre de ese año se da la matanza de Cholula. El 1 de noviembre, vean, se quedan todavía ahí cerca de 11 días, 12 días, salen de Cholula, porque en ese periodo siguieron matando a personas para que, según ellos, no se supiera esta verdad histórica. El 3 de noviembre pasan por Ameca Meca y el 8 de noviembre llegan a la ciudad de México, en donde se da pues este encuentro entre lo que es Moctecuzumatzin y Hernán Cortés. Al respecto, nos cuenta la tradición que ese día ocurrió un eclipse como el que va a ocurrir el sábado. Por eso los eclipses avisan episodios nefastos. En ese sentido, tenemos que estar muy cuidados, muy preparadas para afrontar y pasar este periodo de eclipses, ya que históricamente han pasado cosas nefastas o funestas en ese periodo. Hay que evitar consumir carne en estos días, hay que evitar exponernos al eclipse, hacer ceremonias ante el eclipse. Si es posible, resguardarnos en nuestras casas con un fueguito encendido, no verlo directamente, de ser posible. Entiendo que es un fenómeno astronómico muy, 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 muy bello. Bueno, lo es, o sea, astronómicamente es así, pero energéticamente es muy pesado. Es un periodo de desprendimiento también en el que vamos a pasar. Entonces, vean lo que pasó cuando se encontraron ellos dos, ocurrió un eclipse de esta manera. Cuando se fundó Tenochtitlan, también hubo un eclipse, y cuando Cuauhtémoc es tomado prisionero, ocurrió también un eclipse.
estamos actualmente pasando por un periodo de eclipses como lo pasamos en aquel periodo tan dramático de tiempo. Entonces, vamos viendo que estamos atravesando un periodo histórico muy importante, no es cualquier cosa lo que estamos Ay, viviendo. perdón. Sí, En la abuelita. fundación de Tenochtitlan hubo eclipse y mencionaste otro momento también, ¿cuál fue? Cuando Cuauhtémoc sí es tomado prisionero, cuando se da la capitulación de la ciudad. De hecho, la tradición nos cuenta que el sitio duró tanto tiempo, 81 días, porque tenían que llegar a ese momento astronómico para entregar la ciudad. Si la ciudad se entregaba antes o después, el destino de Tenochtitlan no se habría de cumplir. O sea, realmente eso fue una super danza la que se aventaron los abuelos, por decirlo de alguna manera, una danza de 81 días. E incluso nos cuentan que ya faltando 4 días, ya no había guerreros, ya habían sido vencidos, pero el Consejo de Ancianos decía que tenían que soportar 4 días para entregar la ciudad, si no, la fama y la gloria de Tenochtitlan no se cumpliría, y entonces niños, adolescentes y mujeres y ancianos toman las insignias de sus hombres caídos y ellos son los que afrontan los últimos 4 días del sitio a los españoles y sus aliados, esperando justamente este eclipse para entregar la ciudad. Y pues aquí tenemos un mosaico que se encuentra fuera de Metro Pino Suárez, a la usanza hispana. Y pues aquí podemos ver un poco de cómo era Tenochtitlan, representaciones. Hay muchas representaciones de Tenochtitlan. Hablas entonces, perdón, Temachtiani, estos Ujú. 81 días son para la entrega no de la fundación de Tenochtitlan, sino de la entrega ya como de esta renuncia, pero para resguardar el futuro a los españoles. ¿Fue así lo que acabas de narrar? Exactamente. En 1325 se da la fundación de Tenochtitlan. Ajá. En ese periodo se dio justamente un eclipse total de sol. Y en 1521 fue la entrega de Tenochtitlan a los españoles, donde también ocurrió un eclipse. Entonces vean, lo que los abuelos tenían bien claro es que el final de la ciudad tenía que ocurrir en un momento astronómico, como cuando se fundó un mismo eclipse. Y ese mismo eclipse de 1325 fue el mismo que ocurrió en 1991. Y ese eclipse es la señal que indica que la tradición tiene que volver a ser abierta y pública para el pueblo mexicano. Vean cómo que es increíble todo esto, es fabuloso cómo lo tenían ya todo medido, planeado. Tenían una razón más allá de lo que podemos conmensurar como unas razones, ¿cómo decirlo? Sagradas, ¿no? Por decirlos por poco, ¿no? Entonces, en estos 81 días, cuando ya casi no hay pues gente para la lucha, dices que, digamos que el estandarte lo sostienen niños y mujeres, ¿no? Sí, ancianos, exactamente. Ya que habían sido vencidos los guerreros varones, hombres, se queda la consigna de que no podemos entregar la ciudad antes del eclipse y los niños, mujeres, adolescentes y ancianos dicen, pues bueno, nosotros nos rifamos y se rifaron con todo. Dicen, no, no importa, o sea, porque sabemos que vamos a perdernos, sabemos que nuestro sol se ha ocultado. Lo que tenemos que hacer es esperar el momento preciso para entregar la ciudad, porque si no lo hacemos, ahora sí que nuestros descendientes o nosotros, que somos justamente estos herederos, quizás no estaríamos donde estamos ni seríamos quienes somos. Entonces, esta consigna, ahora que te escucho hablar, esta consigna de Cuauhtémoc, sí, ¿no? De nuestro sol se ha ocultado, es tanto en el sentido metafórico como astronómicamente literal, ¿no? A la hora de... Exactamente. Que Makatzin, así es. Todo lo vincularon así. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol ha desaparecido su rostro y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez vendrá y nuevamente nos alumbrará. Efectivamente, justo eso. Ajá, hermoso, Tlazocamati. Bueno, aquí tenemos
algunas representaciones de Tenochtitlan. Entonces vean cómo en noviembre de 1519 Moctezuma es prisionero, es tomado prisionero. De un momento a otro, los españoles se volvieron secuestradores. De haber sido recibidos como embajadores, se convirtieron en secuestradores, así es. Y entonces comienza justamente en 1520 otro proceso que tiene que ver que es ya como Moctezuma capturado. Así entonces, en mayo de 1520, porque de noviembre, diciembre, enero, febrero, incluso marzo, hay quienes dicen que hasta mayo, Cortés y Moctezuma se estaban paseando por la ciudad, estaban así, siempre estaban juntos. Quién sabe de qué tanto hablaban. Hay quien dice que Moctezuma aprendió incluso a jugar ajedrez. Al parecer mutuamente se estaban conociendo, no saber quiénes eran, cómo gobernar. Está muy interesante saber de qué tanto han de haber platicado y siempre con un intermediario que les traducía. Así entonces, pues bueno, Narváez es enviado para capturar a Cortés en calidad pues de prisionero porque estaba haciendo cosas a las que nadie le había dado permiso. El 10 de mayo sale Cortés, según esto, a enfrentar a Narváez, a otro español. Vean cómo hasta entre españoles se peleaban. Y el caso es que Cortés convence a los soldados que acompañaban a Narváez. Le dijeron, ¿saben qué? Yo ya tengo tomada una ciudad que está llena de oro. Si ustedes se alían conmigo, les va a tocar, ahora sí que el oro, la pura plata, la papeliza. Pero dejó encargado de la ciudad a alguien que conocemos como el Perro de Alvarado o Pedro de Alvarado, que esta persona era una persona fanática, él sí era un completo psicópata, desequilibrado, iletrado, no sabía más que era un perro de guerra. Y entonces hay quienes dicen que Cortés le dio la orden de atacar, ¿no? Para que él se quedara ahora sí como que con la culpa. Hay quienes dicen que el propio Pedro de Alvarado pues no pudo entender que llegada la veintena de Toshkat se hacían muchos rituales, tanto de ofrenda como de sacrificio, y entonces decide sitiar a todos los jóvenes en el Templo Mayor y al igual como ocurrió en Cholula, comenzar a matarlos a todos, efectivamente. Lo primero que hizo fue cortarle las manos al Huehuetzotzonque, a la persona que estaba tocando el huehuet y al teponaztle. Y después de ahí comenzó la matanza. Nuestros abuelos, algo que no podían entender los españoles, era que cómo era posible que vieron cómo le cortaron las manos a un Huehuetzotzonque e inmediatamente otro iba y seguía tocando el huehuet. Le cortaban las manos a este, lo mataban e inmediatamente otro iba a seguir tocando el huehuet. Es decir, vean nada más qué tan importante es el huehuet, que preferían dar su vida antes de que el huehuet dejara de tocar. Así de importante es. Y es algo que para nosotros es difícil de dimensionar, pero así ocurrió. Y no solo ocurrió ahí, ocurrió en muchas otras circunstancias. Y así se dio la matanza del Templo Mayor y a partir de ahí ya se declara la guerra por completo a los castellanos, que lograron irse a resguardar al palacio de Axayacat, lo que hoy es el Nacional Monte de Piedad. Así es. En mayo, pues Narváez es capturado por Cortés y es derrotado. Creo que todos lo traicionaron. Creo que él era el único que no se dio cuenta de que lo habían traicionado. Todos sus soldados lo traicionaron. El 24 de junio, el Malinche vuelve a la Ciudad de México y según él se sorprende de lo que pasa, de que se había perdido el control de la ciudad, pero seguro también él lo había planeado. El 27 al 28 de junio, muerte a Moctezuma, le dan muerte a Moctecuzumatzin. Hay quienes dicen que Moctezuma salió, ahora sí que a decirles a los nahuas, a los mexicas, cálmense, cálmense, aquí estoy. Y nos cuentan en la historia de las escuelas que el propio pueblo lo empezó a agarrar a pedradas, ¿no? Porque ya se habían cansado de la tibieza de su Tlactuani. Pero desde nuestra perspectiva, nuestro pueblo siempre quiso mucho a Moctecuzumatzin, siempre fue muy amado y muy respetado. Otra versión cuenta que
estando ellos capturados, sitiados en el palacio de Axayaca, deciden matar directamente a Moctezuma, empalan su cuerpo metiéndole justamente pues una estaca a través del ano y cual si fuera una marioneta lo presentan ante el pueblo. Obviamente se dieron cuenta que ya lo habían asesinado, que estaban mancillando el cuerpo de Moctezumatzin y las pedradas no iban para Moctezuma, sino que iban para los españoles que estaban cometiendo ese sacrilegio. Antes de la muerte de Moctezumatzin, se le entrega la consigna a Cuautláhuac o Cuitláhuac, quien era su hermano y que también era señor de Iztapalapa, tlatoano de Iztapalapa. Tlacoxcalcat es un grado guerrero muy alto, se les da la encomienda de que acabe con los españoles. Los españoles buscando más oro y ya sin poder saciar su oro porque ellos pidieron un rescate por Moctezuma. Este rescate consistía en llenar las habitaciones de un palacio del piso al techo de oro y como vieron que fue posible pidieron otro cuarto de oro y ya embriagados totalmente de querer más oro piden un tercer cuarto lleno de oro y Moctezuma le dice pues que ya no hay, que es todo el oro y no le cree, el Malinche no le cree y le dice bueno, sabiendo Moctezumatzin que ya está cerca su muerte, le dice, está bien, yo sé que tú no me vas a dejar ir por más oro, porque yo solo sé dónde hay oro, pero hay una otra persona que sí sabe dónde está este oro. Esta otra persona era Cuitlahuatzin, pero en realidad le dijeron que iba a ir por más oro. Cortés no sabía que él era el gran Tlacoxcalcat, señor generalísimo de todo el ejército mexicano. Le dicen, lo engañan diciendo que él sabía dónde estaba el oro y que iba a traer más oro, pero en realidad le dan la encomienda de acabar con los castellanos. Y entonces sale, junta a las huestes, junta a los ejércitos, a los guerreros otomí, guerreros águila, guerreros jaguar, y se da la batalla el 30 de junio de lo que es la batalla de la noche victoriosa para nosotros los mexicas, o de la noche triste para los españoles, en donde ya completamente llenos de oro, deciden fundir todo ese oro en piezas hermosas, en piezas preciosas que tenían cientos de años de antigüedad, deciden fundirlo y convertirlo en tejos, en algo así como unas, pues sí, en unas piezas horribles de oro, ¿no? Todas así, horribles, horrendas. Eran como pequeños tabiques de oro que se meten en sus armaduras y deciden salir con él el 30 de junio de madrugada, efectivamente. Tampoco nos cuentan en esta parte de la historia que ese rescate, esa salida estuvo orquestada y también ayudada por un tlatoani de Texcoco conocido como Ixtlilxóchitl. Este es un personaje muy importante que es nieto. Sí, abuelita, perdón. Ay, perdón, estoy hablando en voz alta. ¿Istli es como color negro, algo así? Ah, muy bien, es el de rostro moreno, como flor de rostro moreno. Rostro moreno. Okay. Que es nieto de Nezahualcóyotl, pero que se hizo enemigo de los mexicas porque Moctezuma impidió que Ixtlilxóchitl se convirtiera en Tlatoani de Texcoco. Eso hizo que Ixtlilxóchitl ahora sí que se hiciera enemigo de los mexicas y se hizo aliado de los españoles. Y dentro de sus alianzas, él orquestó el rescate de los españoles del palacio de Axayaca. Entonces, así como había quienes estaban en contra de los españoles, había mexicas también que les llevaban de comer, que les daban ahora sí que los mensajes de afuera hacia adentro, que les informaban qué estaba pasando. Esa idea del mexicano, del mexica traicionero o del malinchismo, entre comillas, y también ya existía, había personas que estaban de acuerdo con el dominio español, efectivamente. Entonces ya había una quiebra, ya había una ruptura en la sociedad. El punto es que este Ixtlilxóchitl, el día 30 de junio, sale con más de 120,000 hombres de Texcoco
a través del lago de Texcoco y comienzan una batalla contra los mexicas. Durante esta batalla, los españoles deciden salir, ahora sí que pues sin hacer ruido, incluso hasta le quitan las cerraduras a los caballos y van poquito a poco, poquito a poco. Nos cuenta que según la historia oficial, que dos viejitas que salían a moler maíz, los vieron y empezaron a gritar, pero ¿cómo va a ser posible eso si ellos estaban sitiados? Si había un ejército que los vigilaba día y noche, ¿cómo no se iban a dar cuenta de eso? Es que en verdad nos dicen tantas mentiras, pero tantas mentiras, que los abuelos sabían pelear de día, sabían pelear de noche. Durante todo el sitio, durante toda la batalla, nos cuenta la tradición que se tocaba un huehuet gigante, le decían el Teotlapangüehuet, ese era el nombre, que era un huehuet pues de más de 5 metros de diámetro, que se sonaba en todo el lago de Texcoco cuando sonaba, cuando se escuchaba, cuando tronaba efectivamente, y que toda la guerra estuvo sonando y que a los españoles los volvía locos, o también las Tlapitzali Miquistli o los aerófonos Miquistli también los volvían locos y también era una estrategia de guerra para darles temor, o sea, era imposible que no estuvieran asediándolos. Eso solo se explica porque al norte, al oriente de la ciudad estaban librando una batalla contra 120,000 texcocanos, efectivamente. Y durante esa batalla los españoles salen, comenzó a llover, la pólvora no les sirvió y entonces pues fueron perseguidos, fueron seguidos, fueron derrotados hasta que son expulsados por Cuautláhuac. Del 30 de junio al 7 de julio se dan batallas alrededor del lago de Texcoco, se le da persecución hasta la batalla de Otumba, donde es tomado o capturado el Pantli del ejército mexica, dando por finalizada esa batalla. El 8 de julio llegan a tierras tlaxcaltecas y a finales se vuelven a resguardar con los tlaxcaltecas a lamerse las heridas. Así entonces de julio a octubre, Cortés, el Malinche, recibe refuerzos tanto de españoles como de los aliados tlaxcaltecas para comenzar lo que es la toma de la ciudad. Y vean, aquí tenemos justamente una lámina bien interesante en donde nos habla de estos años, el año Seacat, que es el 1520, 1519, 1520, y el año Ometecpat, que es 1520, 1521, en donde se da la batalla justamente por la captura de Tenochtitlan. Aquí la tenemos. ¿Cuál es la segunda fecha? ¿Me puedo regresar a la imagen? El año Seacat es de 1519, 1520 y el Ometecpat del 1520, 1521. Que el año Ometecpat fue el año de la capitulación de la ciudad de Tenochtitlan. Aquí tenemos el grifo de guerra. Aquí tenemos las veintenas del año, cómo fueron ocurriendo. Aquí tenemos a Tlacahualo, Panquetzalistli, Titil, Izcalli, y nuevamente aquí a Tlacahualo, Tlacaxipehualistli, Hueytosostli, Tosostontli, Hueytosostli, Toxcat, Etzalcualistli. Y pues bueno, realmente son muchísimas cosas, muchos acontecimientos. Solo quería plantearles este punto de comienzo, donde comienza esta idea, este mito de la colonización. Vean cómo se gesta a partir de la violencia, a partir del uso sistemático de la violencia y de las armas sobre pueblos que no tenían ni las razones de usar armas, ni el para qué usar armas. Vean, aquí tenemos una lámina donde está ocurriendo la matanza de Toxcat. Tenemos al centro el Huehuet y el Teponaztle. Vean cómo tenemos los brazos cortados de los Huehuetzotzonque que no dejaban que el Huehuet dejara de sonar. Vean cómo no están armados, solo estaban atuendados con oro y con plata, porque al ser Toxcat era una ceremonia donde todos los jóvenes hacían danzas y estaban vestidos con sus mejores atuendos,
con oro, con plata, con piedras preciosas. Y entonces aquí se da este verbo de saquear nuevamente. Ya muertos todos estos jóvenes, los soldados hispanos, castellanos, comienzan a robarles todo lo que tenían puestos, así sus colloleras de oro, sus pulseras, sus aretes, todo su ajuar. Aquí tenemos otra representación nuevamente. Igualmente de Toshka, vea como los abuelos aquí no tenían armas porque no es una ceremonia de guerra. Toshka originalmente es una ceremonia que recibe el solsticio de verano, así es una ceremonia astronómica. O sea, realmente fue un abuso, totalmente. O sea, ¿qué razón? ¿Por qué atacarías a alguien que no te ha hecho nada y que no tiene armas, ¿no? Pero que sí tiene ese oro que te vuelve loco? Vean, aquí tienen sus brazaletes de oro, su shiuwitzoli, sus hilos de oro, todo eso los volvió locos. Porque pues de un momento a otro se volvieron las personas más ricas de toda Europa. Estas personas que habían sido unos desarraigados, unos desarrapados, de un minuto a otro tenían más oro que todos los reyes de Europa juntos. Entonces, yo creo que eso sí te ha de trastornar de alguna manera, ¿no? Viniendo de donde venían, siendo como eran. Y pues bueno, ese es el proceso con el que comenzó. Ya en próximas sesiones hablaremos de esta batalla, que fue la última batalla antes de la capitulación de Tenochtitlan, que es punto y aparte, que es otra cosa, es otro momento completamente diferente, que da fin simbólico a este gran periodo de esplendor del que hemos venido hablando. Pero también hay que entender que la toma de Tenochtitlan no es el final, porque nos enseñan que cae Tenochtitlan y es como si hubieran caído todas las naciones de la náhuatl, ¿no es cierto? Solamente fue el comienzo del periodo de conquista. Así es. Esta lámina es muy interesante porque, vean, está en un modo tridimensional. Si hemos observado, habíamos visto que nuestra escritura originaria es bidimensional, no tiene las tres dimensiones. Por lo tanto, esta es una lámina posterior, ya novohispana. Pero en esta lámina nos cuentan que los abuelos, por su propio albedrío, por su propia cuenta, habían decidido bautizarse y cristianizarse. Es decir, que era una mentira que los abuelos no querían aprender de esta nueva religión o de esta nueva espiritualidad. Tanto que aquí podemos ver a un guerrero, aquí está este guerrero, que está portando un pantli con la representación del Espíritu Santo, vean. Aquí está. Es la lectura que a mí me dieron, yo se las comparto, no sé qué tan cierta sea, pero si esto es cierto, está mayormente más injustificada el uso de la violencia sobre nuestro pueblo, porque nuestro pueblo ya se había decidido cristianizar por la paz. No era necesario una guerra entonces. Y sin embargo, aquí la tenemos. Así es. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. ¿Puedes regresar una de las láminas en donde está una escena muy dramática y violenta de cuando cortan las manos a los huehuetzontles? ¿Huehuetzontlis? ¿Está? Esa. ¿Puedes como abrirla más? Gracias. Esos arcos, eso, ¿cómo tú lo interpretarías? Como que ¿en dónde están? Ah, este es el patio del Templo Mayor, así es. El patio central frente al Templo Mayor, que es bueno, era un patio amurallado, efectivamente, con entradas a los cuatro rumbos, que era exclusivamente para la danza.
Gracias, gracias. ¿No de Bueno, qué? Adrián, soy Angélica. Ah, Angelicatzen, ¿qué tal? Hola. Mira, justo mañana tengo una plática en biblioteca acerca de los piratas. Y ahorita checaba las fechas que nos das, 1517, cuando se da este evento. Y en las fechas que tengo acá de la fundación de Campeche, de Aquimpech, es de 1540, o sea, tan solo unos 18 años después, ¿no? Y es por Efectivamente, sí. Campeche, sí, y es por Campeche donde pues empiezan a salir todas las riquezas y se empiezan a pelear los franceses y los, no portugueses, no franceses e ingleses, le empiezan a robar a los españoles y a los portugueses los que estaban sacando, ¿no? Del continente. Y bueno, ya entra una etapa aquí en toda la zona de Campeche, pues asediada por los piratas, pero cómo se van dando los tiempos, ¿no? Al centro de nuestro país, los grupos, pues padecen todo esto, y por el otro lado, estar sacando las riquezas, ¿no? Y efectivamente, igual yo sentía así feo cuando me empecé a documentar, porque efectivamente dices, o sea, el Vaticano hace la bula papal, donde dice, bueno, la mitad del territorio es para españoles y la otra mitad para Portugal. Se enojan los franceses y los ingleses y dice, ah, pues nosotros por mar, ellos sacan por tierra y por mar les quitamos, ¿no? Pero al fin y al cabo era por la riqueza. Efectivamente, ellos estaban ya, se habían gastado todo, no tenían más, y pues de pronto les llega el oro, ¿no? Y las piedras, las maderas preciosas y otras cosas también. Pero bueno, eso quería aportar. Y vieras que entre todo también encontré por ahí un texto de un antropólogo de la ciudad en donde habla de Xicalango, y él comenta en uno de sus, bueno, en una parte del libro, que precisamente a Malixin la entregan aquí en Xicalango, que es acá por Atasta, cerca de Ciudad del Carmen, ¿no? Y efectivamente está entre Centla y Ciudad del Carmen, y por ahí se hace la entrega, ¿no? Digo, en algún momento se ha de haber documentado en algo, ¿no? Porque él es investigador. Entonces fue ahí un aporte para esto. Y Ah, pues bueno, muchas gracias, muy interesante. sí. Y bueno, a mí me gustaría que nos dieras así, aunque sea unos 10 minutos de tu apreciación acerca de este eclipse que viene, ¿no? Que pues bueno, hablan de una luna nueva que indica un nacimiento, pero también un Plutón ahí presente dándonos un espacio de muerte también, ¿no? Muy bien, bueno, respecto de astrología y de esta manera occidental de verlo, no sé mucho, ¿no? No sé de constelaciones, no entiendo mucho de eso. No, pero desde nuestros antepasados, como ellos lo Ajá, veían, que no encuentro. exactamente, sí, pues bueno, sí, los eclipses siempre son un punto de inflexión, de cambio, transformación, renovación, de paso de la vida a la muerte, pero de la muerte a la vida. No sé si a su alrededor hayan escuchado de gente que se está enfermando. Los eclipses se relacionan con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, o que hayan padecido infartos o depresión o de coágulos también o de aneurismas, ¿no? Eso es algo que ahora se potencia. También es algo que puede afectar a las mujeres embarazadas. Al respecto, los antiguos, por eso lo que hacían en los eclipses es que a las mujeres embarazadas las metían en ollas grandotas, como las que ahora parecen macetones, así ollas grandotas, antes eran muy comunes. Las metían en ollas y les ponían máscaras de turquesa o máscaras de maguey, ya que se tenía la creencia, o bueno, yo no creo que sea una creencia, sino la sabiduría de que las mujeres podían transformarse en monstruos en esa época, que también creo que es una metáfora de lo que le puede llegar a pasar a los niños que están en las pancitas de sus mamás, que pues pueden nacer con problemas, con labio leporino, por ejemplo. Y al respecto, los hombres o padres tenían que estar con sus armas y con todas sus insignias de danza. Bueno, ahora son nuestras insignias de danza, pero antiguamente eran sus insignias de guerra,
ahuyentando al eclipse de las casas, efectivamente. Así es. También ajá, sí, sí, sí. No, es que precisamente hoy me decía mi papá que su abuelita, que para mí sería mi bisabuela, les daba ollas y palos o cucharas para estar tocando haciendo ruido. Y le decía, no dejen de tocar hasta que termine todo, porque era precisamente para ahuyentar, dice, para que no nos vaya tan mal en la temporada. Fíjate qué Ah, curioso lo que comentas ahorita. sí, es que los abuelos saben, las abuelas saben, ¿no? O como poner tijeras, ¿no? En las pancitas de las embarazadas para justamente darle protección al bebé. También algo de lo que hacían era que todas las joyas que tengamos, yo creo que eso también lo he aplicado anterior, bueno, en eclipses anteriores, era meterlas en agua durante ese periodo y a nuestro altar rociarlo con agua. No sé cómo se llama esta técnica, que agarramos como un líquido y le hacemos como, ¿no? Como que lo esparcimos en nuestro altar. Puede ser con agua, pero también algún maestro me comentó que se puede hacer con un pisillet, que es, por ejemplo, un macerándale con mezcal o con un macerado de tabaco con alcohol también, Con alcohol. efectivamente. Ujú. Sí, es Así es. como para ahuyentar la mala energía. De hecho, esa técnica la usamos para la curación de espanto. Se espanta a los malos espíritus del tonal. Por eso es que a veces los abuelos se echan el trago, y el mismo alcohol lo difuminan, hacen como una aspersión Ah, arriba del eso. tonal. Mire. Sí, Ah, de ujú. hecho, coincide este sábado, fíjate, con una clase que voy a dar a un grupo, con una clase de limpias energéticas y con la elaboración de la escoba chamánica. Entonces yo comentaba con mi mamá que bueno, pues es un suceso astronómico realmente que no, pues nos esperábamos en esa clase porque aparte fue cambiada la clase, Uh, eh, las fechas, y entonces le decía qué tan probable es que sí sea favorable que demos la clase o qué podemos hacer, ¿no? Entonces me comentaba mi mamá que precisamente es ese momento de obscuridad y de quietud, ¿no? Donde debemos de estar quietitos, pero también esa transmutación digamos, es como un cierre, ¿no? Y que necesitamos como transmutar. Entonces, quería también preguntarte eso, tu punto de vista con respecto a este trabajito de la clase de las limpias, ¿no? Porque pues es también este proceso, ¿no? Del cambio y de la transmutación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué punto de vista me das? y del desapego, pues mira qué interesante que ese trabajo haya caído en ese día, pero sí se recomienda que no se hicieran actividades, pues principalmente cuando está ocurriendo el eclipse, que es más o menos desde las 9 de la mañana hasta más o Ajá, menos la 1 de la tarde aproximadamente, que es como el periodo ajá. de mayor Ella influencia. comentaba que podríamos en ese periodo hacer una meditación, a un trabajo como personal de transmutación, precisamente de reflexión y, y renovación, ¿no? Y ya después poder continuar Claro, con el sí, trabajo. efectivamente, ya que haya pasado pues toda esta influencia al respecto, pues también lo que hacían los abuelos era que como el sol va a ser comido, es que eso es interesante porque en lengua náhuatl, es más, les voy a mostrar una pictografía, porque en lengua náhuatl tenemos el concepto de eclipse como metzcualo y tonalcualo. Aquí tenemos el tonalcualo, que es el eclipse de sol, es decir, el sol comido, eso significa tonalcualo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el sol es comido por la luna, lo que ocurre también simbólicamente es que el fuego se apaga. Entonces, algo que hay que hacer o que se recomienda es que durante ese periodo tengamos un fueguito Sí, encendido, efectivamente, que puede sí. servir como parte de esta introspección, de este cambio, de esta transformación. Así es.
Sí, para que esté el guardián, porque al final Tonatiuh pues es nuestro fueguito que nos resguarda en todos los trabajos ceremoniales energéticos. Es el que nos da el permiso de seguir y el que nos sostiene. Entonces, si no tenemos este fueguito, pues estamos, digamos, a la deriva, ¿no? Sí, nos quedamos Así en total oscuridad. Ujú. Sí, entonces tenemos esa parte, también la de hidratarnos bien, no dejar de hidratarnos porque se van a consumir muchos líquidos. Lo que mencionábamos de no evitar las carnes, por lo menos en estos días, en estos tiempos, y tomar más jugos verdes, por ejemplo, eso nos va a ayudar bastante también durante pues este periodo. El no verlo, ¿no? Principalmente no verlo, porque eso sí puede ser muy dañino, o si se ve, que sea de una manera indirecta, pero pues preferentemente no verlo, o con algunos filtros, como cámaras especiales, o el cristal de los soldadores del número 14, por si lo quieren ver, pero pues recomendablemente pues resguardarse de su influencia. También por ahí escuché a algún abuelo que dicen que se metían a los temazcales también. O sea, no necesariamente hacer un temazcal, pero sí meterse a un temazcal es también una forma de resguardarse. Además, estamos en una trecena Kali, no olviden eso. Y va a caer en un día Tochtli. Entonces vamos a tener esa conjunción. Entonces un temazcal sería una perfecta metáfora de un Kali, temazcali como la trecena, y en la oscuridad como la madriguera de un Tochtli. Entonces también es una buena forma de resguardarnos. Si tienen la posibilidad, tienen su temazcal ahí es una buena forma de resguardarse. También, pues usar nuestras armas, principalmente de obsidiana. No sé si ustedes cuenten con armas, pero sí les recomiendo que se hagan unas, se adquieran una, así como la escoba, que es una muy buena arma. Por ejemplo, yo les muestro aquí mi macuawi, que es un arma también que nos protege tanto de manera física como una pues, defensa espiritual, ¿no? También, exactamente. También el chimali, no sé si ustedes cuenten con su chimali, pero también es necesario tener nuestro chimali. Aquí les presento el mío. Que Macatsin, sí. Entonces sí son herramientas físicas para la guerra física, pero también para la guerra pues espiritual, que es esto también, este periodo. Por esa razón, pues también, si hemos escuchado las noticias, pues también comenzó una nueva guerra en el mundo, ¿no? O sea, vean cómo un eclipse se relaciona con las guerras, como lo vimos hace un momento, que es el comienzo, el final de las guerras de invasión. Una pregunta. ¿Podemos poner un Tlalmanali como protección también? Sí, claro que se puede poner, aunque no se recomienda hacer ninguna ceremonia en este espacio, ¿no? Como ir a danzar, ¿no? No es tan recomendable, o prender un temazcal tampoco. Podría ser después incluso, pero sí, un tlalmanali, con un fuego, principalmente con un fuego, es una buena protección. ¿Permiso para compartir, Temach tiene? Quema. Sí, bueno, con amor comparto desde las formas que también yo he estudiado y complementándolo con lo que nos compartes tú. En el momento de los eclipses, a nivel conciencia o a nivel de los cuerpos sutiles, de la mente, de la conciencia, o sea, no la mente tridimensional que solo piensa, sino de la otra mente, es el momento de que esta conciencia, que sería el sol, es eclipsada por la luna. Es un momento de que no se debe hacer nada, se recomienda que no se haga nada porque es un momento de cambio de conciencia y es importante la quietud, el silencio y la profunda introspección porque es como un cambio pues de conciencia, ¿no? O sea, nuestra conciencia es eclipsada y en ese momento estamos como fundidos a nivel que esto pasa entre nuestro sol y luna que vemos, que contemplamos, pasa en nuestro sol y luna psicológicos, por así decirlo,
Y por ello debe existir debemos de permitirnos ese vacío, es entrar como a la memoria antigua que es la luna, que es una abuela, y nuestro padre es el sol y ella es una abuela, permitir que ese vacío se acontezca, que ese misterio acontezca, que ese silencio y esa oscuridad acontezcan, para nosotros poder como que cuando vuelva la luz, alumbrarnos, pero con un mayor estado de conciencia, no habiendo ido a ese vacío y desde luego de esta mente universal se nos revelará aquello con lo que nos volvamos a alumbrar cuando el sol vuelve a aparecer, ¿no? Es como una palabra un poco occidental, pero místicamente, psíquicamente sería lo que nos aconteciera a nivel conciencia, reflejado en un momento astronómico. Ajá. Y como fractales en la sagrada individualidad nos ocurre esto. Por eso esto debe ser pues una entrega al mismo misterio en un no hacer, en un silencio, en una entrega al vacío. Entonces, pues como es solo estar quietos en un rezo, que es el pensamiento mismo sostenido en una frecuencia pues benéfica, ¿no? Vibracionalmente alta, permitiendo eso. Y pues ese es mi compartir del por qué no se hace algo, sino la invitación es al vacío, al no hacer, para que este cambio de conciencia ocurra pues como nos corresponde. Creo que permitir la muerte, ¿no? Es, es con un elegante silencio y con una quietud y ya esperar el renacer. Ese es mi compartir. Con amor. Tlazocámate. Tlaxtlahui, muchas gracias. Sí, esa parte de no hacer, también del desapego. Este eclipse tiene que ver también con el desapego de las cosas y en general todos los eclipses, pero sí, con el soltar, tiene que ver también con el soltar y el desapego. El no hacer también es una acción, como bien lo mencionas, efectivamente. Y pues sí, de todas las sabidurías, pues es importante pues sacar estas sabidurías, traerlas, ¿no? O sea, no son supersticiones, por algo los abuelos las practicaban, por algo es que han perdurado a través de los siglos, quizás de los milenios. Así es, entonces no hay que subestimar ni tampoco banalizar, pues este fenómeno pues aunque es un fenómeno astronómico, nuevamente repito, muy hermoso, pues trae consigo muchos cambios, muchas transformaciones, entonces pues entregarnos a este cambio en la quietud también, como mencionas, la muerte y el renacimiento. Así es, muchas gracias por la aportación. Y pues bueno, es lo que por ahora se me viene, lo que por ahora tengo en mente respecto a pues este fenómeno que es el primero bueno, es que no es el primero, estamos en un periodo de eclipses, pero el siguiente eclipse estamos entrando a un clímax, dado que a partir de este punto, de este eclipse, comienzan lo que se conocen como los eclipses espejo. Va a haber un siguiente eclipse el 8 de abril del 2024, que va a ser ese sí directamente sobre aquí, sobre la Tenochtitlan, que va a ser todavía más fuerte, todavía más intenso. Por eso hay que mantener pues nuestro cuidado, nuestro autocuidado, tanto de nuestro cuerpo, de lo que consumimos, de nuestra hidratación, para pues estar acorde a estos cambios que se vienen, que se han venido. Vean a su alrededor todo lo que está pasando, qué pasa con las gentes que no se desapegan, que no entregan. Personalmente, pues a mí me ha tocado ver desde maneras que pueden ser muy absurdas, como por ejemplo personas que durante un eclipse o periodo de eclipse, por no querer ser asaltados, no entregan sus cosas y pierden la vida. Por ejemplo, me ha tocado ver eso. Entonces vean desde dónde va el desapego de las cosas. Y pues se puede presentar de muchas variantes. Entonces, pues hay que soltar, hay que desapegarnos y entregarnos pues al cambio, a la renovación, la transformación, que como hemos visto estamos en tiempos pues muy decisivos, muy importantes. Y pues bueno, en próximas sesiones ya me contarán cómo les fue con el eclipse, cómo lo vivieron, qué vivieron, qué encontraron, qué aprendieron.
Espero poder encontrarla, seguir con este camino. Y pues también para continuar con esta parte de la colonización, que es muy interesante y que nos habla de las cosas que pues ahora vivimos efectivamente. No sé si tengan algo más que agregar, algo más que compartir. Pues de mi parte, Tlazo Camati, porque de verdad sabía muy poco acerca del eclipse visto desde nuestros ancestros, nuestros abuelos, y pues la verdad que anoté casi todo lo más que pude de lo que comentaste ahorita, y pues sí voy a poner mi jueguito, ¿no? Efectivamente, de manera intuitiva decía yo, no, o sea, no es algo así como que vamos a elevar las manos para traer energía o cosas así, ¿no? Como cuando es un equinoccio, un Ah, exacto. solsticio, lo veo diferente, o sea, ahí está el sol bajando a la tierra o el Quetzalcóatl o el Kukulcán de este lado, ¿no? Pero decía en un eclipse, ¿no? Debe ser distinto, ¿no? Y te agradezco mucho, mucho lo que nos acabas de compartir. Lazo Camati. Chiomasewa merezca Mairatsin, sí. Manolti, pues quiero compartir que pues me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cómo desde nuestro quehacer cotidiano pues seguimos prolongando esta colonización de la que hablabas, porque no ha terminado, ¿no? Continúa hasta nuestros días y creo que ha sido mucho más grande el daño que nos hemos hecho pues a nuestro mismo pueblo que el que hicieron los españoles, ¿no? O sea, sobre todo por el tiempo y porque son formas más sutiles. Pensemos, por ejemplo, en cómo tratamos también a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, eh, pues nosotras y también a nuestro alrededor, ¿no? Me acuerdo mucho hay pues un pensador mexicano, Pablo Casanova, González Casanova, y él habla del colonialismo interno. Y por ejemplo, yo lo veo mucho acá, ¿no? En Chiapas, que pues es rural, como personas a las que les llaman ladinos, que antes, bueno, que su origen es del pueblo originario, pero que rechazan este origen y se vuelven contra su propio pueblo, ¿no? Y abandonan también pues sus costumbres también, sus formas de vestir. Sobre todo pasa mucho en los hombres. Y también cómo dejamos, ¿no? Pues que empresas transnacionales pues se apropien, continúen con este saqueo hasta nuestros días. Pues era eso lo que quería compartir. Caso Camati. Gema, también muchas gracias por la aportación. Efectivamente, es lo que tenemos que entender que allí en 1521, en 1518, en 1492 comenzó este proceso que hasta estos días comienza, continúa, pero que va cambiando sus modalidades efectivamente, que se vuelve más sutil, que se vuelve ya no solamente por el control de las instituciones gubernamentales, porque como vimos aquí, el control se dio primeramente matando a las autoridades y después ellos apropiándose de las instituciones de gobierno. La colonización ahora llega hasta nuestras células. Es una colonización por lo que sentimos, por lo que saboreamos, por lo que vemos, como lo son estos alimentos industrializados, por ejemplo, que ya están tan normalizados y naturalizados, que es una forma de control celular. Vean cómo ya está metido hasta nuestro ADN eso. Entonces, sí es una batalla que le podemos llamar de baja intensidad, así se le conoce. Por lo tanto, las estrategias de resistencia son diferentes y tienen que ser más consistentes tanto de forma abierta, como por ejemplo en los espacios públicos, en las instituciones gubernamentales, pero también en nuestro último baluarte, que es nuestro cuerpo, que al final de cuentas es nuestro último campo de batalla sobre el cual nosotros tenemos plena decisión. Lo que está fuera de nuestra corporeidad está fuera de nuestro control y fuera de nuestra decisión, por lo tanto no necesariamente tenemos injerencia en ello, pero sí en última instancia en nuestro cuerpo, que es lo que realmente nos pertenece
y es hacia donde van las formas de control y de gobierno actuales, hacia el control de las células, de todos y cada uno de los cuerpos orgánicos en esta realidad. Así es. Por eso la transgenia, por eso los organismos modificados genéticamente, por eso la nanotecnología, ese es su fin último, el control de las voluntades o del Huitzilopochtli. Por eso es tan importante recurrir a nuestro Huitzilopochtli. ¿Qué es lo que podemos nosotros? Bueno, personalmente yo lo veo así, de retomar de esta mexicanidad, de esta mexicayo, de este sentido de fuerza de voluntad, que al final de cuentas es nuestro octavo nahual. Allá en Palenque hablamos de los nahuales, efectivamente, que son nuestros sentidos, pero habíamos hablado de este último sentido, que al cual todos tenemos acceso, pero que no todo mundo libera, que no todo mundo trabaja, que es este sentido de voluntad que se relaciona en última instancia con nuestros deseos de trascendencia, efectivamente, o de liberación. Ahí cada quien tiene su Huitzilopochtli, su voluntad, y la trabaja de manera diferente. Pero este es nuestro último baluarte, esto es lo que tenemos que evitar que sea controlado. Hay que alimentar a nuestro colibrí con esta fuerza de voluntad, con los actos diarios, efectivamente, porque la lucha es diario, es continua, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que saboreamos, de lo que conocemos, de lo que memorizamos. Así es. Y de lo que recordamos, ¿no? Porque es esta memoria la que también nos ayuda a cultivar todo esto, ¿no? Y porque sí, es como ahora todo es como una guerra vibracional, ¿no? O sea, la mente es tu campo que tienes que cuidar, ¿no? Así, qué pensamiento dejas entrar, qué creencia dejas entrar, y toda esta tecnología, todo lo que has mencionado, ¿no? Sí, exacto. El control ahora es por nuestras voluntades, ya no solo por nuestros cuerpos, sino por nuestras voluntades. Sí, Mayratzin. Bueno, ya lo último que quiero preguntar es, pues yo agradezco mucho todo lo que nos compartes, pero me gustaría saber cómo sabes, ¿no? Por ejemplo, esto de que el eclipse del 14 tiene que ver con soltar. No sé, digo, no sé si es pertinente mi pregunta, pero, o puedes responder o no, pero sí quiero dejar como esa inquietud. Así de cuáles son tus fuentes, ¿no? Básicamente, así. No, Claro. cuáles son tus fuentes, sino, pues sí, o sea, ¿cómo llegaste tú a ese conocimiento? Bueno, no sé si tú lo interpretas como cuáles son tus fuentes. Claro, sí. Mira, lo que comparto aquí es lo que me han compartido mis maestros y maestras. Al respecto, pues yo todavía me sigo formando. Hay muchas áreas de conocimiento que yo no comprendo y que sigo estudiando. Una de ellas es la arqueoastronomía, efectivamente. Así, del espacio estoy perdido, todavía no entiendo muchas cosas, pero mi maestra nos compartió que estamos en un periodo de eclipses. Si gustan, lo puedo desarrollar para las siguientes clases porque todavía no lo entiendo bien, pero sí entiendo que los eclipses tienen un periodo casi cada de 2500 años, más o menos 3000 años, en los cuales la Tierra, la Luna y el Sol pasan por un periodo de eclipses continuos y que se repiten. Es como una campana de Gauss, una constante que atraviesa y que a través del tiempo ha pasado. Por ejemplo, en el periodo de eclipses anterior, que fue más o menos en el año 3112, 3115 antes de nuestra era, se dio el comienzo del sol que estamos viviendo. Los mayas comenzaron su fecha calendárica en esa fecha, en el 3112 antes de nuestra era, y que también fue un periodo de eclipses. Esos periodos de eclipse tienen, digamos, una primera parte, que es una parte negativa, y una segunda parte, que es una parte positiva. Se llama así porque los eclipses pasan sobre una misma, digamos que una misma región geográfica de norte a sur, y en el siguiente paso pasan sobre esa misma de oriente a poniente, haciendo como un cruce, como una especie de X.
En los primeros se llama de soltar, o son negativos porque implican que haya una soltura, un desapego, y en la siguiente parte, que se llaman de carácter positivo, implican un compromiso, una creación o co-creación, así es más o menos como te lo podía compartir de lo que hasta ahora comprendo. Así es. Sí, sí, es que me llamó la atención porque, bueno, yo me pongo como a escuchar de como muchas fuentes, ¿no? De conocimiento. Siempre me quedo en el Tontecayo, pero también me gusta como saber, ¿no? Y justamente coincide lo que decían de que desde la astrología decían que es un tiempo de rupturas y que no aconsejaban que durante el eclipse estuviéramos como en grupo porque se supone que este eclipse pasa en Libra y que entonces, ya ven que el símbolo de Libra es como una balanza, entonces se supone que esa energía se va como a, pues justo a eclipsar y que podríamos no estar en nuestro centro y generarse como conflictos. Pero es curioso, ¿no? Porque coincide con esto que también nos recomendaste tú. También, bueno, ahora que lo mencionas y me recuerda otra cosa, lo que me dice, también tiene que ver con las relaciones, efectivamente, con el desapego o el apego o la evaluación de las relaciones que tengamos, ya sea con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros maestros, compañeros, efectivamente. Sí, sí, adelante, Olivia. Sí. Pues aquí de lo que ahorita están comentando, yo lo interpretaría como el desapego, como lo comentan, y también como un renacer al momento que se abre nuevamente el sol. Es como un renacer, pero ya en conciencia, porque ya entonces estás trabajando tu espiritualidad, esa introspección individual, que es como hacer conciencia de lo que hemos vivido, hemos pasado, y hacer una conciencia de cómo podemos volver a nacer, cómo fuimos creados. Entonces, como así yo lo interpretaría. Sí, una autoevaluación, una introspección, es eso, ¿no? También el eclipse, como lo vamos a ver, también es un símbolo de Tezcatlipoca, es un ojo cerrado también, como el que está en la base del Códice Guadalupano o de la Virgen de Guadalupe, es el mirar hacia adentro. Quetzalcóatl es tener los ojos abiertos, Tezcatlipoca es los ojos cerrados, es eso, esa introspección, ese ojo interno también. Oye, hermano, ahorita que hablas de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl con esta cosa hermosa de los ojos abiertos y los ojos cerrados, por cierto. Por cierto, es muy hermoso porque en algún momento en mis reflexiones y en mis compartires se me revela, ¿no? Cuando la voz interna te habla, ¿no? Que es como cuando, cuando abro los ojos veo tu creación y cuando los cierro estoy contigo, ¿no? O sea, como hablando al gran espíritu, al gran creador. Y me dices esto, entonces que me recuerda una pregunta que quería hacerte hay personas que he escuchado que dicen que Tezcatlipoca, digamos que es como el omnipresente, el omnisciente, el omnitodo, ¿no? El origen. ¿Esto es así según lo que tú has estudiado, hermano? ¿Lo que tú has aprendido? Tiene muchas dimensiones. Como ya vimos, Tezcatlipoca también es una era que nos habla, como vimos al principio, una era que nos habla de cuando los seres humanos no tenían fuego, por ejemplo. Entonces, imagínense, es esa oscuridad total. Es también el instinto puro y duro animal, ¿no? También eso es Tezcatlipoca, eso es un origen. También son las cuevas, eso es también. Tiene muchas dimensiones. La omnipresencia la entiendo en el sentido de que hay más oscuridad que luz, pero no en el sentido judio-cristiano de lo bueno y lo malo, sino en todo el cosmos la luz es una excepción, en el espacio son pequeños puntitos nada más, la oscuridad es el todo, la conciencia, el interior de nosotros también es el todo, también se refiere a eso, a grandes rasgos. Bueno, la omnipresencia es como estar presente en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Sí, una palabra judio-cristiana, pero más que discriminar entre bien o mal, habla de esto, ¿no? De estar
Sí, omnipresencia, ¿no? Presente al mismo tiempo en todos lados. Es como también la capacidad, por ejemplo, de sintetizar los estímulos de la realidad. Eso también tiene que ver con esta omnipresencia, como esa facultad que tenemos de organizar los estímulos como los entendemos como seres humanos. No lo entendemos como un perro, no los entendemos como un gato o como un ave, sino como seres humanos, así es, con esa complejidad que nos rige. O la tercera dimensión, también lo podemos llamar como tercera dimensión. Ya. Entonces, Tesca, quedamos en que Tesca no sería el origen, ¿no? Podría ser un principio y un fin. Sí, wow. Es como la unión entre el principio y el fin. Es ese pequeño espacio que, que une todas las cosas. Así es. O la incógnita que une el todo también. O como el pegamento que une la realidad también, eso puede ser. Quetzalcóatl son los tabiques, Tezcatlipoca lo que los une, lo que los adhiere. Sí, sí, Mayratzin. Es que ahorita que Adriana estaba hablando de Tezcatlipoca, me acordé de que, Adriana, ¿tú estás en el grupo de cantos con la abuelita Viri? Con la abuelita Viri, ¿no? Ajá. Pero Ah, sí justamente, estoy en el estudio del canto, ¿sí? es que justamente en el grupo de cantos nos tocó el rumbo del norte e investigar, ¿no? Pues no son dioses, ay, se me va. Teotzin. Los regentes, ¿no? Deidades que corresponden al rumbo del norte. Ajá, Teotzin. los regentes, ¿verdad? Sí. Ajá, y justo era Tezcatlipoca. Pero de las veces que he estado buscando, la verdad es que lo que encuentro, siento que está muy distorsionado, que tiene poco que ver, como que no me conecta. Entonces le iba a comentar a abuelita Isela que tal vez sería bueno como que si de alguna manera, pues Adriano y la abuelita Viri, como que, bueno, Adriano ya estabas, ¿no? En el grupo de cantos, para que Sí. también nos pudieras dar una guía, porque sí, de verdad lo que he encontrado, y escritos así de investigadores y todo, pero parece como que, o sea, no tiene mucho que ver con estas clases que nos estás dando tú. Sí, lo que pasa es que abuelita Viri nos mete en estas dinámicas como para interesarnos en la investigación, pero la investigación que hacemos pues es investigar las fuentes que tenemos a la mano. Entonces, lo importante y lo que ella quiere es que nosotras podamos darle como un sentido a nuestros cantos para que cuando nos dirijamos hacia el rumbo del norte, sepamos hacia qué energía nos estamos dirigiendo, qué deidad, qué trabajos de introspección, de cambio, son los que podemos trabajar en este círculo de danza lunar, ¿no? Entonces, ella dejó un trabajo para investigar historias, mitos, leyendas, hacia el rumbo del norte, hacia el rumbo de Quetzalcóatl, ¿no? Hacia el rumbo de los ancestros, del De Mictlántara, del Tezcatlipoca Negro, ajá. Entonces, porque pues los 4 rumbos son 4 Tezcatlipoca, ajá. Hay un Tezcatlipoca al rumbo del oriente, del poniente, del sur, también aparte del norte. Entonces, ver cuál es el Tezcatlipoca, qué deidad, qué energía, como para irle dando sentido a las canciones y que sepamos qué es lo que estamos cantando, sobre todo. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, es lo que abuelita nos está compartiendo también. Esa fue una clase del martes que a mí me pareció también muy, muy interesante porque puede ser o no cierta, puede ser un mito, porque así tal cual lo mencionó, puede ser un mito o una leyenda, puede ser verdadero o no, pero lo importante es saber qué energía y sobre todo despertar esta conciencia a la investigación, ¿no?
es eso lo que estamos haciendo dentro del círculo de los cantos, Ometeotl. No, miren, qué interesante. Sí, eso es un muy buen trabajo, efectivamente. Y como un punto de partida, es que son muchas cosas. Podría Sí, invitarles a ver las pictografías, porque los abuelos sintetizaron todo lo que estamos tratando de investigar en la pictografía. Por eso te cuesta tanto trabajo, Mayratzin, porque los académicos normalmente hablan desde el punto de vista que tratan de ser como objetivos, ¿no? Como estar separados del objeto de estudio y hablar de ese objeto de estudio. Lo que te puedo decir es que los teotzin no se estudian, los teotzin se viven, efectivamente. Y podemos interpretarlos o llamarles como arquetipos extraordinarios de la vida humana. Así los podemos interpretar, como con el lenguaje que nos estamos comunicando. Y todos esos libros, todos esos miles y miles de letras en tinta, aquí están. Entonces, vamos a leerlo, interprétenlo, qué sienten cuando lo ven. Por ejemplo, aquí tenemos un Tezcatlipoca azul, que es Tlaloc-sin Tlalocantecutli. exactamente. Es que lo que nosotros encontramos es la interpretación de quien investiga y quien nos comparte desde su punto de vista. Entonces, por eso que no, a veces no checa, porque no tenemos como esta información de la pictografía, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no la, o sea, no se está viviendo, sino ellos tienen una interpretación. Es por eso que a veces la sentimos como que no está tan verdadera la información que leemos. Y exactamente, y con la experiencia, por ejemplo, aquí va un ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, un académico de esos que escriben, porque ellos son los que tienen la oportunidad de escribir, pues tienen que comer. Tú dime, ¿no? ¿Cuándo uno de ellos ha hecho una ofrenda? ¿Cuándo uno de ellos ha pasado sed? Por ejemplo, vamos a hacer nada más esta lectura por este ejemplo de Tlaloc-sin. A Tlaloc-sin siempre lo vemos con su mascarón, ¿no? Por ejemplo. Y vemos que tiene sus anteojeras y que tiene sus colmillos, ¿no? Y los académicos te dicen, no, es que son los rayos y los truenos y empiezan a inventar tantas cosas. Un abuelo me dijo en una ocasión, ¿por qué el mascarón de Tlaloc en realidad no es un mascarón? Me dijo, me comentaba, ¿cómo crees tú que puedes conocer la importancia del agua en tu cuerpo? Dije, ah, caray, pues ¿cómo puede conocer uno eso? Y me comentaba, decía, antiguamente en este continente no había agua, era un lugar muy desértico y muy árido, pero tal vez se refiere a miles de años. Y mencionaba que una cuestión de vida o muerte para los antiguos era la obtención de agua. Así entonces ellos pasaban mucho tiempo sin beber agua. Entonces, ahí les pregunto, ¿han visto a personas que han muerto de sed o han visto los síntomas? ¿Cómo se les hace la cara? ¿Lo han observado? ¿O ustedes lo han sentido? En la danza lo hemos sentido un poquito, ¿no? 4 días nomás. Ahora imagínense Sí. pasar semanas, ¿no? Sin beber agua, sin una sola gota de agua. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Pues Tlaloc nos cuenta eso. Nos dice que pues los ojos se sumen, por eso sus anteojeras, que los labios se retraen hacia arriba y se muestran, las encías también se retraen. Entonces, Tlaloc no nos habla de una abundancia de agua, sino de los efectos de la ausencia del agua en el cuerpo humano y que solamente así se puede valorar el agua. Eso es Tlaloc, por ejemplo. Y aquí está en la pictografía y los abuelos nos lo sintetizaron. Ahí dime tú cuándo un académico va a someterse a eso. Personalmente yo he invitado a muchos antropólogos a la danza y ninguno me ha respondido hasta ahora la invitación, ¿eh? Así te lo pongo como ejemplo nomás. Y esto solamente es una cuestión, pero ahora imagínate toda la lectura de toda la pictografía. Solo Exacto, es lo que nos pasa con la danza de la luna. Nosotras lo vivimos, pero cuando tú lo compartes con alguien más, pues te queda súper mega corto con lo que les puedes compartir. Aparte, tu experiencia es diferente a la experiencia de otra persona, porque la vivencia es diferente. Claro, efectivamente. ¿Cómo le puedes tú explicar a alguien que no ha danzado
los efectos de la danza en el cuerpo si no lo ha vivido, ¿no? Tú le puedes describir tesis y libros, pero si no lo vives, no lo vamos a saber. Así es. Entonces, por ejemplo, este eclipse es una oportunidad para vivir, para sentir al Tezcatlipoca, por ejemplo. Que aquí lo tenemos esta es una de sus representaciones. ¿Qué sienten con esta pictografía? ¿A qué te remite? Todo eso que podemos decir los abuelos lo sintetizaron aquí, aquí está. Entonces, pues es un camino que nos permite aprender eso. Por eso es tan importante la pictografía y citar nuestros documentos originales precuautémicos. Ahí está la Oye, sabiduría. Temachtiani, quería así preguntar, en varios de los Tezcatlipoca Yayauqui, los negros, se ve de hecho hasta cuando estuve estudiando un poquito antes, decían, miren el piecito, ¿no? De Tezcatlipoca, que siempre está como con su huesito ahí. ¿Por qué es esta situación, Temachtiani? Ese es otro mito totalmente. Nos habla a que este Tezcatlipoca hizo su ofrenda, ofrendó su pierna para poderle dar paso a la vida en la tierra. A grandes rasgos, así es. Ya que en un tiempo muy primigenio, el monstruo Zipactli era quien tenía control sobre todas las aguas y no permitía que hubiera tierra ni que hubiera otra forma de vida. Entonces, en el Omeyocan, los 4 Tezcatlipoca estaban ahí muy felices hasta que dijeron, es necesario que haya más iguales en la tierra. Pero está Zipactli allí. ¿Quién de nosotros va a enfrentar a Zipactli? Y Xipetotec dijo, no, pues es que yo siento muchas cosas, ¿no? Yo soy el señor desollado. Y se imaginó cómo se lo comía Zipactli, ¿no? Por ejemplo. Y le dijeron a Tlalocsin, pero Tlalocsin dijo, no, pero si es un elemento agua, ¿yo qué voy a hacer, no? Si mi elemento es el agua y Zipactli vive en el agua, es casi como mi mascota, ¿no? Casi, ¿cómo voy a matar a mi mascota? Y le dijeron a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl dijo, es que yo soy pensador, yo soy matemático, ¿cómo voy a hacer? Y entonces todos voltearon a ver a Tezcatlipoca y sin pensarlo y sin dudarlo un segundo, bajó a la tierra a enfrentar a Zipactli, y por enfrentarse a Zipactli perdió su pierna, pero gracias a su ofrenda de su pierna, nosotros podemos caminar sobre la tierra, que es este Zipactli, que es Zipactli muerto de panza para arriba. A grandes rasgos es eso. Así es. Entonces, Pues ese ahí remate. lo que yo encontré decía que era un espejo. Efectivamente, es un espejo de obsidiana, se lo puso como prótesis. Pero antes de ponerse la prótesis, tenía su huesito pelado así. Este es el Tezcat. Y más que un espejo, la palabra Tezcat en náhuatl quiere decir reflejo. Así es, entonces se puso como una prótesis de obsidiana. Y de hecho, vamos a hacer la etimología de su nombre, nada más para no dejarlo pasar, porque lo ponen como Tezcatlipoca, así no lo ponen, pero en su etimología es Tezca y Poca, o sea, el humo del reflejo. Recuerden, aquí tenemos la I del posesivo, suyo de él o suyo de ella, y del humo, poca humo, es decir, el reflejo del humo. Ahí lo tenemos. Entonces, Tezcatlipoca también, eso se entiende también con la danza mexica, eso es bien interesante también. No sé si usted, Adriana, sin haga la danza mexica también, pero ahí también nos explican qué es el espejo de humo. El espejo de humo es cuando estamos en el círculo de danza y vemos a la persona que está enfrente o a nuestro contrario, que aparentemente está haciendo el movimiento inverso de nosotros, pero en realidad estamos haciendo el mismo movimiento. De hecho, el reflejo de los espejos normales, ese es un engaño, porque está totalmente invertido. El espejo de humo es nuestro reflejo igual, pero diferente.
Entonces también les invito a que si quieren saber qué es un Tezcatlipoca, acérquense a la danza mexica, tolteca, atlanteca, chichimeca. Ahí se les va a revelar parte de este espejo ahumado. Este ejercicio también del reflejo está aquí en nuestros dispositivos, ¿no? Que por cierto también estimulan mucho el Tezcatlipoca, ¿no? O sea, aquí tú te ves en la pantalla y nos vemos invertidos cuál en el espejo. Ah, exactamente, pero ese es el espejo falso, eso no es Tezcatlipoca, es como el anti-Tezcatlipoca, es lo contrario de Tezcatlipoca. Así Esa es la ilusión, es una ilusión. el humo, pues. Es que esa es la cuestión, que el humo no es una ilusión, el No, humo realmente es un reflejo verdadero del sí mismo. ya. Total, es todo lo contrario, y bueno, ahorita no lo podemos ejemplificar, pero en un círculo de danza se ve perfectamente este reflejo que aparece que es lo contrario, pero que en realidad es lo mismo. El humo es un reflejo del sí mismo, pero que no es lo contrario exactamente, sino que es realmente lo que es el reflejo de sí mismo tal cual eres tú. No es un engaño, es lo que eres. Que tú no lo quieras aceptar es diferente de que sea o no sea. O sea, entonces eso no es el reflejo, sino el humo es aquello. Ya te pusiste muy profundo, Adrián. A ver, Ujú. es el Sí, es reflejo, que el reflejo es Muy aquello que filosófico. negamos, ¿no? Pero el humo es el que nos distrae de aquel reflejo. Pero tú hablas de que el humo es el mismo reflejo en perfección. sí, ahorita La no se verdad. puede ejemplificar porque ya en este punto de las preguntas que hacen necesitamos de una práctica presencial de estos saberes, efectivamente. Esta es la limitante de la pantalla, por eso es una fantasía, por eso no es un Tezcatlipoca, es como un anti-Tezcatlipoca, efectivamente. En este punto ya tendremos que tener una práctica presencial de estos saberes motrices y corpóreos para entender esa parte de Tezcatlipoca, efectivamente. Sí, Mayratzin. Ajá. Sí, yo sí entiendo lo que dices porque me he estado acercando a la danza aquí en Palenque con la gente de Ah, la ventana quema. y, y sí es muy, muy increíble porque pues yo no me sé, bueno, cuando entré no me sabía los pasos y todavía no me sé de todos, pero entras al círculo y es como si tu cuerpo, como si ya lo supiera, ¿no? Pero es porque estoy viendo a mis compañeros. Y entiendo esto que dices de que es un reflejo verdadero, porque si lo ves de frente parece como que es el movimiento opuesto, pero si yo me pusiera atrás de él, de hecho en algún momento estoy atrás de ellos, pues es el mismo movimiento. Eso, mero. Justo eso, Mayratzin. Una Citlali, te ganaste una Citlali. Muy bien, Y justo está eso. muy, muy interesante porque de hecho la otra vez escuchaba como que cantaba bueno, ellos son concheros y escuchaba así, o sea, estaban tocando, pero no tenía letra, nada más era como las guitarras, bueno, las conchas, y de repente yo escuchaba que alguien estaba cantando, y así yo me acercaba, y de ver, ¿quién está cantando? ¿A poco tiene letra? Y no, o sea, y ya cuando terminamos, pues hay permiso para la palabra, y yo les dije, oigan, es que yo escuché que alguien estaba cantando. Y antes de que yo dijera, es que escuché que alguien estaba cantando, justo mi reflejo, o sea, el compañero que estaba, el compadrito que estaba enfrente, me completó la frase, escuchaste que estaban cantando. Y le dije, sí, ¿cómo sabes? Es que es la Uh, concha que está cantando, ajá, sí. Y yo, ay, wow, no sé si les ha pasado eso. quema, sí, justamente sí. Y ahora que lo mencionas esto, cuando tú ves al de enfrente que parece que hace lo contrario, en medio siempre está el Poposhkomit liberando humo. Eso, mero. Sí, Oliviatzin. Pues sí, ahorita lo que están comentando es como la vivencia. Nosotros estuvimos, bueno, con mis hermanitas estuve en el círculo de cantos
en la danza de la abuelita ese palenque. Y es como tú dices, la experiencia que uno vive porque el canto te hace vibrar, o sea, te hace transportarte a no sé, como a otra dimensión espiritual, pero con cada uno de los rumbos es una experiencia diferente. Entonces, si no lo vives, no lo sientes. Y si lo estás viviendo, entonces ahorita con lo que tú nos estás explicando, pues ya va haciendo como una conexión, pero ya en conocimiento y aprendiendo más, ¿no? Porque cada rumbo tiene su, pues sí, su Tezcatlipoca, dirigido a una deidad, tanto femenina como masculina. Entonces es un universo de aprendizaje, un universo de conocimiento y también de experiencia. Entonces el canto también para mí es sumamente importante porque te hace vibrar la energía, tocar el huevo y al estar cantando, de verdad que es una vivencia extraordinaria. Ese es mi compartir. Quema o cachicuali. Eso es la Tenonotzalistli Painali o tradición oral que implica esta idea de comunidad y de compartir en conjunto, sí. Que los medios digitales pues nos limitan en eso, justamente. Muchas gracias por las aportaciones, vean, sí. El canto, la medicina. Sí, adelante, Eduardo, sí. ¿No tiene su micrófono? Ah, tiene el micrófono cerrado, Eduardo, sí. Gracias. Pues muy interesante las posturas de cada uno. Quería reflexionar un poquito sobre esto de el espejo y lo que hablas acerca de la vivencia, ¿no? Sí, es bien interesante como el sentido de vivencia cuando nuestro cuerpo está ahí, ¿no? Nuestros sentidos están experimentando, pero también es bien interesante que independientemente de que este medio que es el internet o el celular, nos distancia y quizás nuestro cuerpo no está enfrente uno del otro, aún así sigue siendo una vivencia, ¿no? Y aún así seguimos siendo espejos. Entonces, eso me pareció muy interesante como reflexión personal. Y también el estudio de las palabras, pero también el estudio de las imágenes. Eso me huele a la cabeza, ¿no? Poder leer las dos. Gracias. Es que es un conjunto de todo, es una experiencia total, esa es la cuestión con nuestra cultura, que sí, los medios electrónicos nos vinculan mentalmente, ¿no? Incluso solamente por el oído o también por el habla, pero una vivencia de la cultura es total, exactamente. El canto, por ejemplo, la medicina, la danza, la arqueastronomía, la agricultura, son todas estas experiencias que nos permiten esta vivencia. Muy bien. Y la pictografía, claro, y el tonalpowali. Hay tantas cosas. Ay, sí. Así es. Oh, pues qué increíble. Muchas gracias por sus aportaciones. Hoy compartimos mucho. Vean cómo estamos en un periodo de cierre, de compartimiento. El eclipse nos hace todas estas cosas, ¿no? Así es. Y pues bueno, vimos muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias por sus participaciones. Pues les invito a seguirse adentrando en la cultura, a dejarse impactar por la cultura y pues a ver cómo nos va en este Tonalcualo. Así es. Nos tengan algo. Ajá. Sí, adelante. Sí, Trazo Camatillo, otra antes de irnos, porque sí, igual que el hermano acaba de compartir, considero que la palabra y la conexión profunda, pues también es una memoria ancestral, ¿no? O sea, que estos medios en realidad solo revelan el cómo sí estamos interconectados como una neurona de la gran mente. O sea, sí podemos, ¿no? Atravesarnos también por aquí. Pero entonces quería preguntarte, porque a mí sí me interesa mucho todo lo que puedas saber de Tezcatlipoca. ¿En qué momento surgen estos 4 Tezcatlipocas ahí arriba? El Machtiani.
Ah, muy bien. Pues bueno, eso lo podemos ver en el Amoxtli, Huaycua, Xicalticpac o Códice Borgia, pero pues sí nos implicaría otra clase de mitología totalmente, Bueno, así es. no la guardas para la siguiente, por favor. Claro, claro, así es. Tlazohcamati, Quemacatzin. Sí, porque ya son conocimientos más profundos, ya son experiencias que son, pues sí, más internas, todavía más complejas. Y si ahora pues estamos viendo lo de la colonización, vean, ¿no? Todo lo que nos habla, lo que nos remite a una fecha como hoy, cerca de un eclipse como el que se viene. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas más que seguir viendo y pues vamos a continuar en las siguientes sesiones. Les agradezco por sus preguntas. Ya llevamos 3 horas de clase. Muchas gracias por su entusiasmo, ¿no? Se pone interesante No, esto. yo no creo. Tlazohcamati. Camati. Y ni se sienten. No se van. Está tan interesante y emocionante y así me dejas como con un nudo en la garganta de tan hermoso, tan hermosa la información, muy nutrida y está muy hermoso, Ometeo. Meteo. Entre todos nos educamos, entre todos nos nutrimos. Ya vean cómo construimos el conocimiento. Así se construye. Ese es Y el no gran como- Nada más ya una última pregunta. ¿Tendríamos alguna posibilidad de que nos explicaras todos, bueno, todas estas que nos estás presentando en las diapositivas, su interpretación? Pues, ¿O eso ya sería como tú dices, más un conocimiento más a fondo? Y no sé, a mí sí me gustaría conocer. claro, pues miren, ocurriría esto. Yo les podría dar una interpretación de es esto y ya, ¿no? Pero a mí no me interesa eso, no me interesa darles una lectura, me interesa que ustedes puedan sacar su propia lectura. Por eso tenemos que aprender náhuatl, por eso tenemos que aprender tonalpohualli, por eso tenemos que aprender pictografía, tenemos que aprender cromática, tenemos que aprender danza, tenemos que aprender medicina. Y a partir de tenemos que aprender cantos, tenemos que aprender mitología, o sea, vean todo lo que tenemos que aprender para ir nosotros a sacar nuestra propia Comprenderlo. lectura. Exactamente. Sí, porque si no, vamos a repetir lo mismo que hacen los academilocos, los científicos, ¿no? Decir, es esto y ya, ¿no? Y hay sacrificios y mira cómo todo es sangre y cómo todos son sacrificios humanos, pero no se trata de eso, sino se trata de vivenciar la cultura para poderla decantar, poderla interpretar, así es. Y hay pues muchos pasos que tenemos que seguir, así es. Por eso esto es una carrera de constancia, no de fuerza, sino de consistencia, de disciplina, de entrega constante, así es, de aprender todos los días, ¿no? Esto ya no es como que digamos, ay, ahora sí soy mexica y el fin de semana ya dejo todos mis atuendos y me vuelvo una persona normal, ¿no? Esto ya es de por vida, todos los días, a todas horas, en todo momento. Duermo, como, sueño, mexicayo. Así es, pienso en náhuatl, aprendo náhuatl, todo día un poco, estudiar, preguntar. Eso es un acto autoformativo. Y ya cuando menos se den cuenta, ya lo van a estar Wow. interpretando. Así es. Bueno, Eso tiene que ver con la libertad. No, merezca. Adelante, muchas gracias por su entusiasmo. Tlazohcamati, Temachtiani. No, pues muchas gracias a ustedes, merezcan, que tengan una muy bonita y excelente noche, que descansen, prepárense para el Tonalcualo y ya después pues compartimos a ver cómo nos fue, a ver qué aprendimos. Que Macatsin. Quimotla. Quinmostla, Temoitasque, Macuali Chihualo, que descansen. Tlazohcamati. Igual, ¿no? La paciencia. Que descansen.